aunque yo sea el CEO, las decisiones no las tomo yo solo. Rodearte de la mejor gente que puedas conseguir y tener pues ese punto de humildad de no querer ser el amo de la fiesta, ¿no? De controlarlo y de gobernarlo todo. Yo no he montado la empresa para que dure 3, 4 o 5 años. Yo con la marca FLAT 101 hoy vendo CRO, SEO, etcétera, y mañana puedo vender inteligencia artificial perfectamente. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Hoy tengo como invitado a Ricardo Talla, cofundador de FLAT 101. A mí me ha llamado la atención porque en tu correo, Ricardo, hay 10 años revolucionando los negocios digitales. Así que he dicho... Así es, sí. Entonces, primero, bienvenido. Gracias. O sea, voy a aprender mogollón contigo hoy y nuestra audiencia también, porque además, no lo perdéis, Ricardo ha escrito 2 libros y ha sido profes en Cascool. Además de gestionar una empresa, nos vas a contar de 300 personas. Sí. No sé cómo has conseguido hacer todo esto. O sea, para mí es como, wow. Bueno, a ver, yo creo que el secreto de la gestión es apoyarte en un equipo de personas y, si puedes, en un equipo de personas que en muchas cosas sean mejores que tú. Eso por un lado. O sea, nadie puede sacar adelante solo desde cero un negocio de estas dimensiones, porque además muchas cosas no las sabes cuando empiezas. O sea, muchos problemas que te vas a encontrar en el futuro no los conoces y no estás preparado para resolverlos. Entonces, bueno, yo tengo la suerte, en primer lugar, de tener a 3 socios a mi lado, que son 3 joyas, 3 diamantes absolutos, y de tener un equipo de gente que en la mayoría de los casos pues es muy bueno en sus disciplinas. Si no, es imposible. Yo sé que hay gente que prefiere rodearse de personas... a ver cómo decimos esto. Yo sé que hay gente que prefiere rodearse de personas que no son especialmente brillantes, por aquello de que no te quiten el brillo a ti. Pero yo personalmente creo que es un error. Es muy difícil hacer crecer un negocio si no cuentas con la mejor gente con la que puedas contar. Sí, o sea, ¿tú crees que hay gente que son emprendedores, que son ambiciosos y dicen, no voy a fichar los mejores? ¿O no tienen los medios de fichar a los mejores a un momento dado? Bueno, los medios de fichar a los mejores ninguno lo tenemos al principio. O sea, nuestro modelo en FLAT 101 ha sido bootstrapping puro. Esto significa autofinanciación. Esto significa que todo lo montas con tu dinero. Entonces tú al principio tienes muy poco dinero. De hecho, lo normal es que no tengas nada de dinero y, lógicamente, no puedes pagar grandes sueldos y no puedes hacer grandes fichajes. Si haces grandes fichajes será a cambio de equity. Pero si lo haces a cambio de equity o de participaciones, al final también estás renunciando a una parte importante de tu compañía. Pero yo te pongo un ejemplo. O sea, mis socios siempre han tenido porcentajes de participación relevantes. Es decir, yo conozco a muchos fundadores que su obsesión es tener como mínimo, el 51% de las participaciones de su compañía para garantizar que tienen el control. Es un modelo lícito, yo lo respeto, pero no es mi modelo, por ejemplo. Entonces, yo creo que es muy difícil que alguien se involucre en un proyecto o quiera trabajar como hay que trabajar en los primeros años de lanzar un emprendimiento o una empresa si tiene pues un 1% o un 2% de una compañía. Un 1% de una compañía enorme como Disney, como Apple, como la NASA, como Amazon son muchísimos millones, pero un 2% de nada es nada. Entonces, yo creo que ahí hay que tener también, rodearte de la mejor gente que puedas conseguir y tener pues ese punto de humildad de no querer ser el amo de la fiesta, ¿no? De controlarlo y de gobernarlo todo. O sea, por ejemplo, en nuestra empresa, aunque yo sea el CEO, las decisiones no las tomo yo solo. Pero las decisiones es interesante porque las decisiones, ok, pero estábamos hablando de capital. Eso significa que, bueno, sois 4 fundadores, o sea que ya 4 tenéis equity, entiendo, Sí. de la empresa. No sé si a partes égales o no, o si hubo diferencia. No, es asimétrico. Vale, pero luego los equipos que han venido después de los 4 primeros que han empezado, ¿cómo lo habéis gestionado? O sea, ¿tienen participaciones o no tienen participación? No, participaciones no tienen, no. Hay sistemas de incentivos, hay sistemas de phantom shares,
pero no hay participaciones en el accionariado como tal. Ok, ok. Oye, cuéntanos rápidamente en algunos tweets lo que estáis haciendo para que también toda nuestra audiencia entienda. ¿A qué nos dedicamos? Sí, ¿a qué os dedicáis? Vale. Además de revolucionar los negocios digitales, Sí, ¿sabes? bueno, ya sabes que aquí siempre hay que ponerse un copy o un eslogan muy chulo, ¿no? O sea, es como si, yo qué sé, tú no vas a decir nos dedicamos a hacer webs, porque eso no queda cool, eso no es lo suficientemente atractivo, ¿no? A ver, nuestro Yo trabajo... me he creído tu copy, ¿eh? No, es que es cierto, te lo puedes creer porque es cierto. A ver, Vale. nuestro trabajo básicamente consiste en optimizar negocios digitales y en hacer que funcionen mejor de lo que funcionaban antes de que entrábamos nosotros o en diseñar negocios digitales desde cero. ¿Esto qué significa? Pues nosotros tenemos como dos grandes tipos de proyecto. Ujú, Compañías o empresas que quieren montar un canal de venta digital, bien sea un e-commerce o bien sea un captador de leads, porque entienden que tienen mucho negocio online o un medio de comunicación. O sea, nosotros aquí en Flat hemos construido medios de comunicación desde cero, ujú, pero que persiguen un objetivo de negocio claro, ¿no? Un e-commerce, un medio de comunicación, un captador de leads desde cero, pero creado con garantías, entre comillas, lo de garantías, de éxito, o bien coger un modelo de negocio digital que tiene problemas de rendimiento y optimizarlo. Llámalo CRO, Conversion Rate Optimization, llámalo Growth, llámalo optimización, llámalo como quieras. Y esto lo hacemos trabajando básicamente en torno a, con una metodología de mejora de la conversión, en torno a cuatro patas. Las audiencias, es decir, lo que es SEO, lo que es paid, lo que es programática, lo que es publicidad orientada a captar tráfico, la capa de UX UI, todo lo que tiene que ver con diseño de experiencia, no solo diseño entendido como interacción, como pantallas, sino diseño de experiencia, de flujos de navegación, etcétera. La parte de tecnología, pues al final tú necesitas montar un CMS, necesitas integrar unas herramientas, necesitas crear algo, y la parte de datos, ¿vale? La parte de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Y todo eso con una metodología de conversión que implica experimentación, que implica testing, que implica behavioral design, ¿vale? ujú. ¿Qué sucede? Pues al final tú eres una empresa que presta servicio a otras empresas y les cubres en esas necesidades. Tenemos clientes que solo lo son de una de esas áreas, pues nosotros tenemos clientes que solo lo son del área de datos. Llevamos la analítica digital de X empresas, hacemos las implementaciones de GA4, de Adobe, de Matomo, de Plausible, de Fathom, de la herramienta que utilicen. En ocasiones ese mismo servicio se hace a nivel de desarrollo. Somos la empresa que lleva la parte de React de estas empresas. Y en ocasiones el servicio es integral. O sea, es decir, yo necesito que alguien me ayude a construir un canal digital eficaz, que venda, Ujú. que funcione en términos de rentabilidad. Ese es nuestro trabajo, hacer que las cosas funcionen en términos de rentabilidad. A mí los números, por ejemplo, de tráfico, en términos de audiencias, no me sirven de nada si no hay un rendimiento económico detrás. O sea, a mí meter millones de personas en una tienda online no me sirve si de esos millones de personas un porcentaje alto no hace algo que sea un objetivo de negocio. Una compra, una prescripción, una review, lo que sea. Ese es nuestro trabajo, grosso modo. Ok. O sea, yo diría que cualquier empresa sería online o sería offline que necesita ir a online, pero esto es cada vez menos el caso, ¿no? ¿Os necesita? Ah, Sí, si entonces, cumple, sí, sí, luego sí, debe haber algo que hace que trabajáis con una tipología de clientes, ¿no? Pero en exacto. realidad todas esas empresas deberían hacer esto, ¿no? Básicamente. Sí, en teoría sí. Si tienes tu negocio con mucha base en digital, que ahora hoy en día casi todas las empresas lo tienen, lo que pasa que yo te diría que aquí la diferencia está en nosotros. Para nosotros el tamaño de la empresa no es relevante. O sea, para mí una pyme o una gran empresa es exactamente lo mismo, el mismo tipo de proyecto. Ujú, ¿La diferencia dónde está? Bueno, en la forma de prestar el servicio. Nosotros hacemos proyectos de forma muy personalizada. Es decir, hay compañías que prestan servicios, pero lo hacen en un formato de proceso idéntico, te dediques a lo que te dediques. Yo hago para un banco lo mismo que hago para un retail de mascotas, que a su vez hago lo mismo que para un medio de comunicación. Nosotros no funcionamos así. El nivel de personalización del proyecto es alto ujú. y luego el nivel de expertise del equipo es alto. Entonces, cualquier cliente es bueno siempre y cuando apueste realmente por el canal digital. ¿Qué quiere decir apostar realmente por el canal digital?
Bueno, muchas compañías te dicen, bueno, yo quiero vender 5 millones de euros en digital. Y para vender 5 millones de euros tengo una inversión de 50.000. Pues esto no es realista. O sea, tú lo sabes y cualquier persona que sepa un mínimo de negocio sabe que eso no es realista. Debe de haber una proporción. Entonces, a nosotros no lo que nos interesa, donde funcionamos bien es en proyectos que tienen un nivel de apuesta alto por el canal digital. Ahí sí. Ok. Una compañía que lo que quiere es crear una tienda pequeñita para probar, a ver si vendo y tal, no es nuestro target. Habrá otras empresas que lo harán mucho mejor. Una empresa que quiere gastarse 100 euros al mes en SEO no es nuestro target, porque tú y yo sabemos lo que puede hacerse por ese precio en SEO y no es el tipo de target al que nosotros nos dirigimos. Sí, pero si hablamos de una empresa que invierte 500.000 al año en captación digital para vender, ¿ya es cliente vuestro? Sí, claro, y mucho menos también, ¿eh? Sí. Sí, sí. O sea, para mí la clave es la proporción. Es decir, si tú facturas, si tu presupuesto como empresa es de 100.000, por poner una cantidad, y tú vas a invertir en digital 40.000, eres un cliente potencial nuestro porque tu apuesta es alta en digital. Si tu presupuesto es de 100.000 y quieres facturar 2 millones invirtiendo 5.000 euros en digital, no eres nuestro target de cliente, pero no porque esa forma de ver el proyecto sea mala, sino porque nosotros no somos ese tipo de proveedor. Uh-huh. Ok. Y entonces, ¿cuáles son? Bueno, entonces, vosotros intervenéis en captar, mejorar, imagino, la captación, hacer toda la parte de lead nurturing, entiendo, Uh-huh. mejorar tasa de conversión, UX, o sea, en un montón de sitios debéis poder estar optimizando, ¿no? Y Eso es. dependiendo del negocio del cliente, si es e-commerce o si vende, no sé, educación, por ejemplo. Ajá. Hay cosas que ves rápidamente en negocio y dices, rápidamente podemos tener impacto en tal, porque la mayoría de los proyectos son así, sabemos que vamos a tener un primer nivel de impacto rápidamente retocando algunas cosas. ¿Es así? En algunos casos sí. Lo que pasa que eso solo se da en proyectos poco maduros, que no suelen ser la mayoría de los que nosotros trabajamos. Hay algunos, pero cuando un proyecto está poco maduro, muchas veces te das cuenta pues de que el contenido, la forma de explicar el producto no consigue hacer que la gente lo entienda, que hay mejoras aparentemente sencillas que pueden tener un impacto alto. Eso sucede en ocasiones. No es lo habitual, porque también el tipo de proyecto en el que nosotros trabajamos normalmente suele tener cierto grado de sofisticación. Entonces, los básicos ya están resueltos para que nos entendamos, pero a veces entran proyectos que tienen los básicos muy, muy mal trabajados. La mayoría, mira, el mayor problema de lo digital Uh-huh. es que durante muchos años se ha vendido que con una única propuesta de valor tú podías llegar a una gran cantidad de usuarios. Que con una única propuesta de valor, contando las cosas en la web de una única manera, en la web, en la app, tú ibas a tener un impacto enorme en miles de personas. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es como, yo el ejemplo que pongo siempre, eso es como hacer café. O sea, alguien te pide café y tú Uh-huh. le pones a todas las personas que te piden café el mismo café, un café solo. Pero es que cuando alguien te pide café, en su cabeza, un café es con más espuma, con menos espuma, lo quiero cortado, lo quiero latte, lo quiero macchiato, lo quiero flat white, lo quiero de la manera que sea. Y ese es nuestro negocio, entender las necesidades de los diferentes tipos de clientes que tiene una empresa y adaptar la experiencia digital para que consiga el máximo ratio de eficiencia. O sea, tener una única propuesta digital hoy día es insuficiente. Es insuficiente. O sea, el camino del rendimiento es la personalización, construir experiencias digitales híbridas. O sea, yo creo que el tener una web era algo válido hace 15 años. Hoy día no. Hoy día es un primer paso, pero es insuficiente. Uh-huh. O sea, que lo que quieres decir es que hay que personalizar la experiencia en función del comportamiento de un usuario. Hay que personalizar la experiencia también en función de las herramientas que cada empresa tenga. O sea, si tú eres una empresa pequeñita que tiene pocos recursos, tu capacidad para personalizar no es la misma que si tienes un CDP, que si tienes montonadas de datos de tus clientes, si estás trabajando en un ecosistema complejo. Pero las personas en realidad tenemos más probabilidad de comprar o de hacer algo cuanto más personalizada está la experiencia hacia nuestras preferencias, tanto desde el Uh-huh. punto de vista de algo visual,
como desde el punto de vista del tono de la información. Tú fíjate, es muy curioso que cuando tú recibes un email de una marca y visitas la landing a la que te dirige ese email, esa marca te habla a ti exactamente igual que alguien que llega por SEO, por paid, por social media o por las razones que sean. Si yo tengo tu mail, significa que tú ya eres cliente mío o que como mínimo te has suscrito a una newsletter. Por lo tanto, tú ya me conoces. Entonces, como tú ya me conoces, ¿por qué te cuento exactamente lo mismo que a una persona que no conozco de nada? Es como si tú fueras al mismo bar todos los días y al entrar por la puerta te trataran como si es la primera vez que llegas allí. Es una cosa que en el negocio físico se entiende muy fácil, pero en digital nos cuesta mucho visualizarlo. Entonces, Bueno, en el negocio físico tampoco es tan sencillo que se recuerda la habitación que habías tenido si vas a un hotel, que lo que te comías, o sea, ¿sabes? O sí, sea, pero tú sabes. cuando vas a hoteles de alto nivel, un restaurante de alto nivel, quizás, pero en la media tampoco es la realidad. ¿Eh? Bueno, pero por ejemplo, tú vas todos los días a comer al restaurante al lado de la oficina o tal, y al final la gente te conoce y no te Sí. trata igual, y no te trata igual que si es la primera vez que entras por la puerta. Sin embargo, esto en digital nos parece lo más normal del mundo y no debería serlo. Entonces, la personalización y la hiperpersonalización es una de las claves del rendimiento, sin duda, sin duda, sin duda. Haciendo buenos matches, ¿no? O sea, fíjate lo que hacen muchos recomendadores, lo que hacen es usar el sesgo de confirmación. Tú has estado mirando televisores y lo que te recomiendan que es más televisores. Hombre, igual no es la mejor idea, porque si yo ya he comprado un televisor, no voy a comprar otro. Pero si he comprado un televisor, seguramente me pueden interesar periféricos, aparatos relacionados, cosas diferentes. Esa sería, digamos, una capa muy básica. Y luego estaría la hiperpersonalización, que yo sé que si tú, Jean Noel, has tenido este recorrido de compras, pues seguramente te interesen este tipo de productos, a ti y solo a ti. Entonces, claro, depende también pues del grado de sofisticación, del stack tecnológico, depende de muchas cosas, pero sin duda es una clave muy importante para conseguir que los rendimientos sean lo más altos posible. Um, He visto que tenéis bastante contenido chulo y uno que es un documento de casi 100 páginas, creo, sobre los ratios de conversión, ¿no? Que Ujú. siempre en los proyectos nos preguntamos, ¿y estamos bien o no con esto? Sí, ¿Sabes? sí, sí. Y lo he visto y he dicho, ostras, qué chulo, ¿no? Lo que tenéis. ¿Nos puedes dar algunos, ya para que nuestra audiencia que tenga algunos datos así que te llaman la atención, ¿no? O que son importantes de cuál es la conversión media? Um, Uf, te puedo dar todos los datos que quieras porque es un estudio que llevamos 8 años haciendo y lo empezamos a hacer precisamente por lo que dices tú. O sea, a mí muchos clientes me preguntaban, Ricardo, yo sé que convierto al 1,8%, pero yo no sé si esto está bien o está mal, porque no tengo con quién compararme. Eso es. Y a Eso menudo es. pasa porque a tus competidores tampoco quieres, Eso es. no es fácil, vamos a decir, que a veces es interesante de compartirlo. Y entonces vas intentando de a través, bueno, nosotros lo que hacemos es trabajamos con, como en masterclass, ¿no? Con gente que ya ha intervenido en cosas que no son directamente competidores, pero que se acercan. Intentamos de ver cómo nos posicionamos con esos expertos o con gente que ya lo ha hecho para otros proyectos, ¿no? Pero es verdad que no es un dato fácil de conseguir. No, nadie te lo proporciona. De hecho, nosotros empezamos a hacer ese estudio en 2016 porque todas las referencias que había eran de mercados extranjeros. Había informes de, ay, no recuerdo el nombre de la consultora. Había uno de Xmetrics, había otro informe de otra consultora cuyo nombre no recuerdo ahora, pero claro, son ratios de conversión extranjeros. Entonces tú en España estabas utilizando como media pues un ratio de conversión del 2,8%, que eso puede ser normal en UK o en Estados Unidos, pero no en España. Entonces El hicimos nuestro. ratio de conversión medio, por ejemplo, mira, tengo tu documento abierto adelante y Ujú. recomiendo a la audiencia de descargarlo porque de verdad que primero está muy bien montado, enhorabuena por el contenido, pero además es muy útil. Entonces, ratio de conversión medio en España, estamos entre el 1,1 y el 1,3% en 2021, ¿no? Sí, y en 2023 el dato era de 1,2. Ahora estamos preparando el nuevo, que saldrá el mes que viene, más o menos. Y bueno, esos son los ratios estándar, ¿eh? Claro, ¿qué sucede? Que tú ahí estás
sacando una media de muchos negocios que son muy diferentes. Por eso más adelante en el estudio tienes los ratios de conversión por rama de actividad, que a mí eso me parece más interesante. Es decir, el ratio de conversión de la electrónica de consumo, que maneja precios medios altos, no es el mismo que el ratio de conversión de food delivery. O sea, tú, por ejemplo, en food delivery te puedes encontrar lo que sería un Globo, un Just Eat, un Burger King, un Popeyes, un KFC, un Domino's Pizza, un Papa John's, te puedes encontrar ratios de conversión del 15%. Sí, Porque evidentemente cuando alguien entra a una aplicación de pizza o de hamburguesas o de pedir comida a domicilio, lo que hace es pedir comida a domicilio, no te pones claro. a pajarear para pasar el rato. Sin embargo, en una web de electrónica de consumo, que es lo que se llama un bien de compra comparada, es decir, tú estás viendo una televisión y estás viéndola a la vez en Worten, en MediaMarkt, en Dinos o en un montón de players, pues los ratios de conversión pueden ser del 0,7, 0,8. Te abro de memoria, pero vamos, me sé el Sí, estudio prácticamente de memoria. sí. Entonces, La media es depende, la media es 1,2 en el año Sí, 23 y depende del sector en el que estés, pues tus ratios serán más altos o más bajitos. Entonces, sí, hay muchos elementos, hay muchísimos elementos que influyen en el ratio de conversión. Yo te diría que los principales son la marca. Hay tres elementos que son clave. La marca, sí, cuéntanos. la marca, la similaridad y el precio. La marca, si tú tienes una marca que es conocida, aunque sea local, es decir, Ujú. no hablamos de grandes marcas, tú puedes tener una marca conocida a nivel local. Si tú tienes una marca que es conocida, tu capacidad de conversión es alta. Las personas, cuando nos enfrentamos a una marca que no conocemos, necesitamos generar confianza. Cuando a ti algo no te inspira confianza, tu probabilidad de comprar es mucho menor, es más baja. Ujú. Eh, la similaridad significa que debes vender o comercializar algo cuyo consumo está estandarizado. Es decir, si tú eres una marca desconocida, pero vendes camisetas, todo el mundo sabe lo que es una camiseta, para qué funciona una camiseta y cómo te pones una camiseta, ¿vale? Ujú. Ahora imagínate que eres una marca totalmente desconocida y vendes un producto o un servicio hipercomplejo del que nunca has oído hablar antes. Yo qué sé, adiestramiento de perros online, me lo invento, ¿vale? Bueno, no conozco la marca y además el servicio o el producto que vendes requiere de mi parte un arco de aprendizaje, o sea, porque nunca lo he oído. Y la tercera variable es el precio. O sea, si tienes marca, si tienes similaridad y tienes buen precio, tus probabilidades de venta son altas. Si tu marca es desconocida, el producto o el servicio que vendes es poco común y encima tienes un precio por encima de los 150 euros, digamos que tienes todas las barreras a la conversión activadas. Y a eso se le pueden añadir otras variables secundarias, ¿no? Por ejemplo, la motivación. La motivación del usuario es clave. O sea, tú puedes poner un proceso de compra muy difícil y muy complejo, pero si aquello que vendes es algo que la persona que te compra necesita sí o sí, lo va a comprar. O sea, no hay sistema de venta que un usuario motivado a tope no Mm. pueda acabar. Sin embargo, si lo que vendes es algo que compite con otros muchos players similares, si haces que tu experiencia sea especialmente compleja, Sí. estás perdido. Entonces, hay muchas variables. La recurrencia es una variable muy importante. O sea, los usuarios que vuelven varias veces a tu sitio tienen 3 veces más posibilidades de comprarte que los que no. O sea, lo que no hay, entiéndeme bien, porque muchas veces me hacen esta pregunta, lo que no hay es una fórmula clara. O sea, cada persona debe de coger su negocio, entenderlo y en función de las palancas de su negocio jugar con ellas. Hmm. Estoy de acuerdo. El tema de marca es un tema que a mí me llama la atención porque creo que hasta ahora a menudo no lo hemos valorado tanto en los negocios online. Es decir, en negocios online tienes la posibilidad de arrancar y de ir a paid muy rápidamente y de escalar muy rápidamente sin cuidar tanto el aspecto de marca, ¿no? Sin embargo, creo que cada vez más está cogiendo muchísima importancia, pero las startups en general, pocas invierten en marca, ¿sabes? Al principio. Sí, y yo lo entiendo, ¿eh? Yo antes de Flat he tenido o he participado como socio en startups y entiendo ese punto, pero también te digo que es la diferencia entre tener una carrera de fondo o una carrera de velocidad. Entonces, yo soy un buen corredor de fondo, no de velocidad.
Entonces, yo la pregunta que te haría, porque además es un tema que nosotros estamos tratando actualmente, ¿no? Que tenemos una marca que es muy descriptiva y que correspondía a una actividad que estábamos posicionado antes, pero claramente haciendo formaciones de inteligencia artificial desde más de un año y hemos empezado muy rápidamente en este ámbito con un tema de Growth Hacking Course como nombre. Es un poco chocante porque tienes un nombre que es un producto y estás vendiendo más formaciones, ¿no? Ese es un tema muy de actualidad para nosotros. ¿En qué momento tú crees? Porque cambiar una marca es una inversión. Es complicado, sí. Y es complicado y es una inversión. Arriesgado, y es arriesgado. Es arriesgado. ¿En qué momento tú crees en tu experiencia como fundador lo tienes que hacer y cómo puedes mitigar este riesgo? Bueno, yo me de hecho, centraría... Flat 101, te voy a ser súper sincero, sí. Flat 101, al principio yo no os asimilaba a una empresa de CRO. Pensaba que estabais haciendo una plataforma de pisos, apartamentos. Te juro, te juro. O sea, al principio dije... Pero... Sí, esto me lo dicen mucho, ¿eh? ¿Sabes? Y entonces tú no has cambiado este nombre y luego volvemos a mi pregunta. ¿En qué momento vale, pero fíjate, cogiendo Flat 101 de ejemplo, o sea, nosotros llamamos a la empresa Flat 101 porque no nos queríamos vincular con ningún servicio que limitara nuestra posible actividad futura. Es decir, si tú trabajas en el sector digital, tú sabes que lo que haces hoy se va a parecer muy poco a lo que hagas en 2035. Si tú escoges un nombre de marca, que por ejemplo fuera, me lo invento, Conversion Rocket, ¿vale? Que supongo que estará cogido. Pero bueno, Conversion Rocket, yo ya me estoy vinculando al mundo de la conversión. Lo que yo hago, mi trabajo siempre ha sido el mismo, pero el concepto de FRO, de Conversion Rate Optimization, existe más o menos desde el año 2010. Desde el año 2010-2011. Al principio te hubiera ayudado, porque la gente hubiera entendido que tú eres una empresa de conversion. Entonces te ayuda al principio a posicionarte muy rápidamente. Exacto, pero a mí me interesa la carrera de fondo. O sea, el objetivo de mi empresa es perdurar en el tiempo, es durar 10 años, 20 años, 30 años. Yo no he montado la empresa para que dure 3, 4 o 5 años. Entonces, lo que a mí me interesa es construir una marca que tenga unos atributos, pero que no esté vinculada específicamente a ningún servicio o a ningún producto, sino a un concepto de filosofía de trabajo o de forma de ser, a un concepto cultural, no a un concepto de producto o servicio, porque yo con la marca Flat 101 hoy vendo CRO, SEO, etcétera, y mañana puedo vender inteligencia artificial perfectamente. Sin embargo, si mi marca se llama Conversion 101, pues para vender inteligencia artificial seguramente tendría que hacer un rebranding o tendría que hacer otras cosas, ¿vale? Lo que me preguntabas antes, los procesos de rebranding me ha tocado alguno, son complejos. Yo creo que la mejor manera de hacer un rebranding es hacer partícipe a los clientes que ya tienes de la marca. Esto lo he podido hacer con algunas marcas pocas veces, pero en general funciona bien. Es decir, imaginémonos que yo tengo una marca... ¿Cómo lo has hecho entonces? Porque eso es interesante. Claro, imaginémonos que yo tengo una marca y esa marca tiene 50.000 usuarios registrados. Entonces yo les escribo a los 50.000 usuarios, preparo un relato, preparo unas campañas y les digo, mira, desde Flat 101 vamos a cambiar la marca por estas razones. Entonces, como vamos a cambiar la marca por estas razones y tú eres cliente, nos gustaría que participaras en el rediseño de la marca. Esto en general ya es algo que suele recibirse bastante bien, porque al final tú dices, bueno, es alguien que me está pidiendo mi opinión porque le interesa, evidentemente porque te interesa de verdad. A partir de ahí, puedes hacer que tus usuarios participen en un formato de encuestas, en un formato de opinión, en un formato de un test que se llama like and dislike. Esto, por ejemplo, nosotros lo hicimos para una cabecera de medios que cambió de nombre. Un test like and dislike es básicamente enseñarle a un conjunto de usuarios pantallas o flujos de navegación y ellos te dicen con cuáles se sienten cómodos y con cuáles no. Puedes hacer un ejercicio de priming semántico, que es un ejercicio de neuromarketing que te permite saber si la capa visual o de atributos de una marca es percibida como algo positivo o negativo. Se pueden hacer muchas cosas, pero yo primero le comunicaría a mis clientes, estamos pensando en cambiar la marca por estas razones, ayúdanos. La gente muchas veces te va a dar aportaciones muy valiosas, pero claro, tienes que estar abierto a escuchar. Luego, con esas aportaciones,
tú creas pues tu nueva propuesta de marca. Y una vez que tienes definida tu nueva propuesta de marca, lo que debes de hacer es una comunicación muy, muy, muy eficaz de decir, oye, 50.000 usuarios que tengo, os comunico que vamos a cambiar la marca, lo vamos a hacer en esta fecha, este es el logotipo, esta es la imagen, este es el espíritu del cambio. Sorteamos, me lo invento, sorteamos un encuentro con los fundadores de la marca un fin de semana en no sé dónde y nos reunimos y hablamos de esto para 30 personas y consigues cierto grado de participación, de interacción y finalmente pues lanzas el rebranding con tus campañas en medios, con tus notas de prensa y con tu comunicación de la mano de tu comunidad, de tus usuarios. Yo más o menos es el guión genérico que emplearía. ¿Cuál es el problema? Mira, el problema siempre es el mismo, que es cuando una marca decide hacer un cambio de marca, de tono, visual, de comunicación, del tipo que sea, y no cuenta nunca con sus clientes. Lo hace como un ejercicio interno y lo lanza fuera. Y en muchas ocasiones las marcas ya no te pertenecen a ti, a quien la creaste, le pertenecen a los clientes. Entonces, cuando tú haces un cambio de marca sin contar nunca con tus clientes, las primeras reacciones, ¿cuáles son? Pues son negativas. Esto ahora se llamaba azul, ahora se llama blanco. Joder, vaya cutrez, qué porquería de nombre. ¿Por qué habrán hecho esto? Bueno, pues tanto que a las empresas les encanta decir que son customer centric, seamos customer centric, de verdad. No cuesta nada. Hoy día, tú lo sabes y seguramente la mayoría de las personas que nos escuchan también. Hoy en día, programar un email a toda tu base de datos explicándoles lo que quieres hacer y que te gustaría que ellos participaran supone un esfuerzo mínimo, pero es un detalle brutal y te puede ayudar mucho. Haciéndolo de esta forma, que esto no es el ejemplo de Twitter de cambio de... Claro, pero hay muchas formas de hacer. Pero claro, sí, Twitter es algo que tú ya estás acostumbrado a utilizar y que aunque te lo cambien de nombre y salgan otros competidores como Blue Sky o Mastodon u otros, tú vas a seguir utilizando, aunque lo llamemos X, Z, Y o lo que sea. Entonces, si lo tuvieras que hacer, ¿vale? Y dices, ok, voy a enviar un correo a mi comunidad, por ejemplo, o a mis clientes que ya han comprado porque ya son como más cualificados, ¿qué les harías? Les explicarías el concepto y enviarías y les dirías, oye, tenemos 3 nombres en mente, por ejemplo, o... A ver, yo el cómo no lo detallaría tanto. Yo lo que sí te digo es que intentaría hacer partícipes a mis clientes desde el primer momento. Seguro. Porque es curioso, insisto, porque yo llevo en esto muchos años y es curioso porque el marketing digital ha perdido un componente fundamental del marketing, que es el estratégico. O sea, el marketing digital se centra en las operaciones. Es decir, toda actividad es estrategia, táctica, operaciones. El marketing comenzó siendo algo muy estratégico, porque el marketing al final representa la forma de contar algo acerca de una persona, de un servicio, de un producto, de lo que sea, para generar una emoción o una sensación en las personas que reciben ese mensaje. Y esa emoción tiene un objetivo. El marketing político, que votes a un partido. El marketing de producto, que compres a un producto. El marketing personal, que consideres a esa persona un referente en su campo, lo que sea. Pero el marketing persigue ese propósito, que es muy estratégico. Sin embargo, en digital nos hemos ido directamente a la capa de operaciones. ¿Con qué se vincula el marketing digital la mayoría de las veces? Comprar medios, hacer paid, hacer SEO, ejecutar, hacer sí, cosas. Verdad, pero cada vez más vemos el impacto de las comunidades, también. Correcto. Y esto es muy bueno porque devuelve al marketing digital la capa estratégica que nunca debería haber perdido. Por eso te digo que contar con tu comunidad o contar con tus clientes para redefinir tu marca o para dar pasos hacia adelante es un movimiento estratégico que es muy beneficioso. Por lo menos escúchales. Luego tú puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, yo supongo que, a ver, a mí hablar de Elon Musk o de Jeff Bezos o de la NASA o de Apple no me gusta porque no he trabajado con ninguno de ellos. Entonces yo prefiero hablar de cosas que conozco, sí, ¿no? Y es lo interesante, tu experiencia. Claro, pero cuando tú haces partícipes a tus clientes de tus cambios, esos cambios suelen penetrar en mercado muchísimo mejor. Siempre, te aseguro que eso siempre funciona mucho mejor que el cambio unilateral. Si de verdad, que esto es una matraca que escuchamos todos los días, las compañías son tan customer centric y tienen tan en cuenta a sus usuarios, escucha a tus usuarios, habla con ellos, pregúntales a tus clientes, escucha lo que hace tu SAC, tu servicio de atención al cliente, escucha las quejas que tiene, etcétera. Y en general te aseguro que cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar de esta manera, la percepción que hay es
brutalmente mejor que cuando es un cambio unilateral que yo he decidido sin consultar con nadie. Súper interesante tu feedback y además lo cojo para nosotros. O sea que muchísimas gracias porque alimenta nuestras reflexiones actuales. Esto, O sea, perdóname, esto no quita que luego tú hagas lo que tú consideres, ¿eh? Pero por lo menos has escuchado a tus clientes. O sea, yo qué sé, imagínate que tú mañana quieres cambiar el nombre de tu compañía y tu ejercicio es que los clientes escojan entre varios que has propuesto y el que sale a ti no te gusta nada, pues si tú estás convencido, no lo hagas. Pero por lo menos has escuchado la opinión de otros y por lo menos podrás decir el día de mañana, ahí va. Pues tenían pero es razón los jodido, ¿no? demás. Porque si tus clientes te dicen un nombre y no es el que has elegido, ¿qué haces? ¿Sabes? Yo haría un ejercicio de reflexión, de decir, bueno, si toda esta gente me dice que este es el nombre adecuado, quizás el que está equivocado soy yo. Lo que Ya. pasa que en el mundo directivo y en el mundo del C-level también hay un nivel de ego muy importante. También te voy a ser sincero, ¿eh? Un nombre no significa nada. Hay que construirle un storytelling y hay que construirle una historia. Bueno, es lo que te he dicho antes. Flat 101 no significa nada. De hecho, no tiene nada que ver con los pisos. Esto me he enterado un poco tarde, pero me he enterado. Yo decía, ¿por qué este chico, ¿por qué está comunicando tanto sobre conversión, estrategia de marketing y todo? Si son deben ser una plataforma de pisos. Pero luego, por lo menos me he interesado en lo que hacías, ¿sabes? Sí, está bien. Para quien no lo sepa, lo de Flat viene de una metodología de diseño que es Flat Design, que al final es, vamos a decir así, resolver con diseños sencillos escenarios complejos. ¿Vale? Entonces, de ahí viene el Flat. Y el 101 en código binario es el número 5. Y eran las personas que éramos al principio, éramos 5. Vale, porque también flat en inglés es como que no está creciendo, que no ha sido Es, para sí, nada es plano. vuestro caso, Sí, es ¿sabes? plano. Sí. Dices, Eso no. esto es un poco negativo como nombre, cuando en realidad habéis crecido un montón, ¿no? O sea que también vemos que cuando analizas nombre, a veces dices, no es sencillo. Dicho esto, habéis crecido un montón porque empezáis a 4 fundadores ahora. Y o sea, danos algunas ideas de números en donde estáis, de facturación, de número de empleados, para que nos hagamos una idea. Bueno, ahora somos cerca de 300 personas en el equipo. No te sé decir el número exacto, pero en torno a 260, 270 personas en el equipo, entre personal fijo, o sea, entre personal full time, que es la mayoría, o sea, unas 240 personas es personal full time y luego el resto es part time, ¿no? Cerca de 300 personas. Este año yo calculo que cerraremos pues en torno a cerca de 20 millones de euros de facturación. Y ese es un poco el escenario. Nuestras tasas de crecimiento, pues desde que nacimos, han sido a doble dígito todos los años. Lo que pasa que también hay que decir que crece todo. O sea, crecen los ingresos, pero también crecen los gastos. Sí. Y algo Pero que se es un cuenta modelo muy poco. difícil, ¿no? O sea, Claro, la consultoría es un modelo muy poco escalable. O sea, es un modelo muy poco escalable. De hecho, la mayoría de la gente cuando habla de escalabilidad no habla de escalabilidad, habla de crecimiento. El crecimiento es una cosa, la escalabilidad es otra. Entonces, es un modelo poco escalable porque dependes de personas. O sea, al final aquí no hay una máquina que haga nuestro trabajo, son personas que ejecutan, ¿vale? Entonces, la escalabilidad es difícil en general. Y luego algo que se cuenta poco, cuando una empresa crece, cada vez tiene más estructura. Cuanta más estructura tiene, más ineficiencia aparece. O sea, siendo 15 personas, eres súper eficaz. No se desperdicia ni un minuto del tiempo de todas esas personas. Sí. Cuando eres 30 o 40 personas, también. ¿Cuál es el número que dirías que, o sea, como has pasado de 4 a 300, ¿en qué número has visto un cambio? ¿Dónde has dicho, ya estamos perdiendo eficiencia? Bueno, yo te diría que hay un cambio grande. El primer cambio grande es cuando pasas de 15, 20 personas. Es decir, ya empiezas a tener una responsabilidad grande. O sea, ya estás firmando las nóminas de 15 familias o de 20 familias. Y eso ya hay gente que no lo lleva bien, ¿eh? Hay gente que le agobia mucho el pensar esto, ¿no?
Yo creo que un primer cambio grande es cuando tienes 50 personas en el equipo. Lo primero porque legalmente ya hay cosas que cambian. O sea, Correcto. a partir de 50 trabajadores ya empiezas a tener un tipo de obligaciones con el Estado diferentes a las que tienes cuando eres menos de 50 trabajadores. El siguiente Sí. número te diría que es 100. Y el siguiente te diría que es 200, 200 y pico, donde ya Mm. tienes que ramificar la compañía, tienes que tener estructura de dirección. O sea, una persona no puede dirigir con eficiencia un equipo de casi 300 personas. Necesitas un comité o un board y necesitas trabajar en un formato de delegación, ¿no? Necesitas squads, necesitas bloques de trabajo y necesitas una capa fuerte de middle management. Entonces, para mí los grandes cambios es unas 20 personas porque Mm. empiezas a perder cierta familiaridad. O sea, hay empresas que son 8, 9, 10, que está muy bien y es un momento súper bonito porque todo el mundo está muy comprometido, generalmente las relaciones son muy fuertes, es casi una familia, todo se vive súper intensamente y es un periodo muy bonito. Luego llegas a ser 20, algo más de 20, ya empieza, qué responsabilidad, ¿no? Luego a partir de 50, digamos que eso ya empieza a ser una empresa muy seria. No digo que antes no lo sea, digo que es muy serio, o sea, porque ya Mm. legalmente tienes una serie de obligaciones. Y luego, cuando eres más de 100, igual. Y el siguiente hito es cuando facturas más de 6 millones, porque con más de 6 millones de facturación eres gran empresa desde el punto de vista fiscal. Y esto implica que tienes otro tipo de obligaciones. Tienes que hacer auditorías anuales, presentar los impuestos de una manera diferente, el nivel de control que tienes por parte tanto de Hacienda como de trabajo, etcétera, es mucho mayor. Que Bueno, 6 millones tampoco podemos decir que somos una gran empresa en 6 millones de facturación, ¿no? bueno, lo que pasa es que en España el 99,8% de las empresas son pymes y micropymes. Ya. Entonces, quiero decir, el 99,8% de las empresas son de menos de 6 millones de euros de facturación. O sea, tú estás diciendo 0,2% en España facturan Sí, más sí, sí, de sí, 6 sí. millones. Sí, sí. Si no recuerdo mal, en las últimas estadísticas del INE que miré, que esto a lo mejor ha cambiado, pero digamos que Sí, pero En España hay 12.000 empresas de más de 1.000 trabajadores. 12.000. Pero es que de 50 o menos trabajadores hay 3.300.000. Claro, esto va desde el bar de la esquina, que solo es una persona, hasta el autónomo eh, que trabaja solo, ¿no? Pero también te sí. digo que que te lo estoy diciendo de memoria y seguramente, pero No, pero lo del globalmente 99, lo nos del da una idea. 99,8 lo del 99,8 es seguro. Entonces, el tejido empresarial español es un tejido de pyme. Entonces, Es muy interesante porque tú has vivido todos estos cambios, ¿no? Estábamos diciendo hasta 20 personas, hasta 50, hasta 100 y más de 6 millones o más de 200 personas. Oye, esto significa que imagino que has tenido que aprender nuevos retos, o sea, a gestionar esto, nuevos retos en cada fase. Has descubierto cosas que no habías tratado antes, ¿no? totalmente, sí, sí. ¿Cómo has conseguido? Y muchos de esos aprendizajes son duros, ¿eh? Eso es. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a una persona que tiene previsto pasar esas etapas? ¿Qué le dirías? Oye, ¿cómo lo has conseguido hacer? ¿Cómo? Yo lo primero que le diría a cualquier persona que piense emprender o que tenga una empresa es que intente tener la mejor empresa que pueda dentro de su tamaño. En segundo lugar, que el tamaño de una empresa no es un indicador de éxito. O sea, Ujú. tú personalmente puedes ser tremendamente infeliz teniendo una empresa enorme y puedes ser muy feliz teniendo una empresa pequeña, entre comillas. Yo creo que cualquier persona que ha sido capaz de montar y de mantener una empresa durante años se merece oles, aplausos y todo lo que quieras. Y lo digo de verdad, ¿eh? Me da No, igual no, que sea. yo pienso lo mismo. O sea, digo, ostras, es que son tantas, es tan difícil en realidad de hacerlo, ¿no? Por eso. Entonces, y luego yo creo que cada persona tiene que crear y gestionar la empresa con comodidad. Es decir, si tú como persona no estás cómoda llevando una empresa muy grande, pues no hagas que tu empresa sea muy grande. Sí, ¿Sabes? sí. Quédate en el tamaño en el que tú estás cómodo, en el que te sientes bien, en el que estás a gusto. ¿Qué me pasa a mí? A mí me gusta probar cosas. O sea, yo soy una persona a la que le gusta intentar llevar las cosas al tope. Sí, O sea, bueno, es yo el por... caso, ¿eh? Porque pasar por todas esas etapas, llegar a 300, porque, ostras, es que además vosotros tenéis un negocio, sinceramente, que no es fácil, gestionas personas.
No es un Sí, producto, no es escalas un producto y dices, bueno, somos 20, facturamos varios millones. No, estás gestionando además problemas, o sea, personas que son por definición también problemas. Hay cosas muy bonitas, pero no, Bueno, no. no ¿Sabes? hay, necesitamos varios programas para contar todas las anécdotas y cosas de este estilo. Pero no, es así, es así. Y te digo más, yo tengo una empresa de servicios porque nosotros no hemos sido buenos en empresas de producto. O sea, nosotros, mis socios y yo en el pasado hemos tenido otras empresas y hemos intentado tener empresas de producto y no hemos sabido hacerlo. Eso es también lo que pasa siempre. Cuando estás en servicios, quieres montar un producto. O sea, yo no conozco ni una persona que tenía una agencia o que está teniendo una agencia que no piensa un momento dado, voy a montar un producto porque ya estoy súper cansado de gestionar grandes equipos y clientes, ¿no? Siempre pasa esto. Pero nosotros no somos buenos haciendo producto, no sabemos. Sabemos hacer servicios. Entonces esta es la. Tenemos que vivir con esto, ¿no? O sea, a mí mi Sí, trabajo me gusta mucho. O sea, yo creo que hay días que son grises, pero también hay días que son muy luminosos. Y el que te diga que todo son piruletas te miente, pero ha habido aprendizajes muy duros porque nadie te prepara, por mucho que hayas estudiado y mucho que hayas leído, nadie te prepara pues para lidiar con situaciones que se dan cuando tu empresa es grande. Nadie te prepara, no te digo para un COVID, para el que nadie estaba preparado en su momento, pero ¿verdad? nadie te prepara para el día en que, por ejemplo, tu principal cliente te dice que te rescinde un contrato y tú de repente tienes 15 o 20 personas que se quedan sin nada que hacer. Nadie te prepara para el día en el que tienes que tomar decisiones de reestructurar la compañía porque el rumbo no es el que tú consideras que debería ser o el que el comité de dirección considera que debería ser. Nadie te prepara para eso. Entonces son cosas que se aprenden por el camino. Eh, yo, por ejemplo, lo que he aprendido fundamentalmente es a pensar siempre, siempre en el colectivo. O sea, yo como CEO de una compañía de este tamaño no me puedo permitir el lujo de pensar en cada persona a nivel individual. Es decir, me importan las personas, quiero que todo funcione bien, pero mi obligación es pensar en el colectivo, porque hay muchas personas que viven de esta empresa. Entonces, mi objetivo es que la empresa, toda ella, funcione lo mejor posible. No el beneficio de una persona, aunque sea yo mismo, sino en el beneficio del colectivo. O sea, a mí Mm. eh, es un poco como Lo pensar entiendo, en. pero esto cuando, para volver, ¿no? Atrás, cuando Flat 101 era 20 personas o 15, esto no era tu prioridad, ¿no? Imagino. Bueno, lo O gestionas lo de puede manera. ser, pero no tanto, ¿no? No, exacto, no tanto. Yo creo que, a ver, las cosas no son ni blancas ni negras nunca, todo es gris. Entonces, bueno, cuando eres 15 o 20 personas, digamos que tienes más. Lo que pasa que, fíjate, lo que yo te digo, la responsabilidad es muy grande. Una decisión mal tomada le puede costar el trabajo a 50 personas. Una decisión bien tomada, fíjate lo que te voy a decir, una decisión bien tomada le puede costar el trabajo a 10 personas. Estas dos decisiones son muy jodidas. O sea, ¿tú qué haces? ¿Que le cueste el trabajo a 10 o a 50? Yo tengo que pensar en el grupo, tengo que pensar en la empresa y en sus clientes y en todas las personas que forman parte de la empresa. Hmm. Y es un ejercicio fácil de decir, bastante difícil de hacer. Correcto, pero Bueno, esto te podría llevar un poco a tomar decisiones que, a tener dificultades en tomar decisiones, ¿no? Si te pones tanto por encima de decir, oye, cuidado, que, o sea, porque al final un emprendedor toma decisiones cada día, siempre, sí, por supuesto. ¿sabes? Y tienes que apostar y tienes que seguir creciendo y tienes que, bueno, depende de cada uno, pero cuando quieres crecer, como ha sido tu caso, tienes que apostar. Entonces, cuando estás apostando, difícilmente puedes decir, estoy también pensando en 20 familias. Evidentemente estás intentando hacerlo mejor, pero si no, no apuestas, ¿sabes? O sea, Correcto, sí, sí. Y no tienes garantías, ¿eh? Cuando tomas una decisión, tú en realidad no sabes si la decisión es correcta o incorrecta. Eso lo sabrás cuando pase un año o cuando pasen dos. eso es, una vez que lo has tomado vas a ver los resultados. Pero es lo que has dicho tú, o sea, si no, yo te aseguro que si nosotros no hubiéramos tomado riesgos muy grandes, no estaríamos aquí. Esta entrevista no la estaríamos haciendo, porque no Es eso seríamos, que es no, interesante. no seríamos 300, seríamos 10. Entonces tienes que tomar riesgos si quieres crecer, pero no es una obligación arriesgarse, es una opción. Entonces hay gente que vive, yo vivo bien en la incertidumbre, yo no me siento incómodo.
y vivo bien en el riesgo y no me da miedo tomar decisiones. De hecho, creo que es mucho más peligroso. O sea, a mí las personas que me dan miedo son las que no toman decisiones. Alguien que toma decisiones se va a equivocar muchas veces, pero por lo menos tiene una visión clara de dónde quiere ir y qué es lo que quiere hacer. Para mí es mucho más preocupante estar con alguien a tu lado que no sabe dónde quiere ir. Totalmente. Sí, pero mucha gente no lo ve así. Entonces yo prefiero estar con alguien que me dice que hay que ir en esa dirección y de camino a esa dirección se cae 40 veces que alguien que no sabe dónde quiere ir. ¿Sabes? Sí, sí, Entonces, bueno, estoy de acuerdo. Y, nadie te y, prepara, para lo que no te prepara absolutamente nadie es para la complejidad. Para eso no hay ningún entrenamiento que valga, eso no se estudia en ninguna carrera. Entonces, ¿Y cómo lo has hecho entonces? ¿Has hablado con otros fundadores que habían pasado por ahí? No, pero es verdad bueno, imagino que hay una parte que vas intentando de hacer lo mejor que puedes en cada momento, Sí, ¿no? Y que hombre, a ver, creces. Pero yo creo, hay otras cosas que te han ayudado en esos momentos de bueno, crecimiento personal, ¿sabes? yo creo que hay cosas muy básicas. Lo primero, la ley de oro de la ética. No le hagas a alguien lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O sea, de hecho se llama así, la ley de oro de la ética. O sea, no le hagas a alguien lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si tienes que tomar una decisión dura con alguien, Ujú. sé respetuoso, sé honesto, sé transparente, no te escondas, pero bueno, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y luego haz las cosas buscando el bien general, el bien común. Si haces las cosas buscando el bien general y el bien común, la conciencia la tienes que tener muy tranquila, muy tranquila, muy tranquila. Entonces, bueno, es así como hemos procedido durante todos estos años y nos ha ido bien, o sea, no nos ha ido mal funcionando así. Nunca hemos ido a hacer daño a nadie, ni hemos buscado segundas intenciones, ni hemos querido hacer las cosas mal. A veces salen mal. O sea, es que lo contrario sería mentir. Cuando tú tomas muchas decisiones y muchas de esas decisiones son arriesgadas, Mm. algunas salen bien y otras salen mal. Y luego tú, como empresario, como CEO, como directivo, también sufres muchos desengaños. Hay veces que tú confías en personas y esas personas, bueno, pues traicionan tu confianza con una facilidad pasmosa y eso hace que te vayas volviendo más desconfiado. Entonces, bueno, es un ¿Y equilibrio cómo lo has emocional gestionado difícil. este equilibrio emocional? Porque seguramente has visto bastante cosas, ¿no? Para Sí, he llegar a visto, 300, sí, sí, imagino. sí, he visto muchas, sí. A ver, la mayoría muy bonitas y muy agradables, ¿eh? O sea, Sí. pero bueno, se vive de todo. Bueno, yo creo que nunca nadie te da consejos realmente útiles en el mundo del emprendimiento y la gestión. Hay muchas grandes frases, muchas citas, muchos libros, pero pocas enseñanzas prácticas reales, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, creo, lo que pasa es que lo que a mí me funciona no significa que te vaya a funcionar a ti, pero yo, por ejemplo, soy una persona que mantiene una separación muy clara entre su vida laboral y su vida personal. Ujú. A mí esto me permite tener un equilibrio mental importante. Entonces, yo no mezclo el trabajo con mi vida personal. Por ejemplo, mis amigos, yo no trabajo con mis amigos ni con mi familia, pero esta es una decisión mía. ¿Por qué? Porque esto me permite tener equilibrio. Las cosas del trabajo se quedan en el cajón del trabajo y las cosas personales en el cajón de las cosas personales. No me gusta que los dos cajones estén mezclados, pero insisto, esta es mi forma de trabajar. Sí, es verdad, porque hay emprendedores que te dicen, yo ficho a amigos, ¿sabes? Y gente de confianza, de cercanía. O sea, ahí no hay un único modelo, creo que efectivamente, como dices, es como tú te sientas confortable y cómo te ayuda. Pero al nivel emocional, donde mi pregunta era más de, oye, la gestión del día a día, habiendo creciendo tanto en 10 años, o sea, hay momentos muy difíciles, ¿no? Cuando somos emprendedores. Muy Los hay, difícil. sí, sí. Y la gente cuando eres tantos, el problema es que ya no tienes contacto con las personas del equipo. Entonces, como ya no tienes contacto con las personas del equipo, te conviertes en una especie de figura, no voy a decir inaccesible, pero en una persona que está ahí haciendo sus cosas de feo y la gente te ve con bastante frialdad. Y eso a veces es duro de llevar. O sea, porque a ti nunca nadie te pregunta qué tal estás, si has tenido un buen día, porque se da por hecho que todos tus días son buenos días. Y si ¿Sabes? si te lo preguntas, tú dirías, ostras, estoy en un día fastidiado.
o no le dirías? Porque al final tienes que tener una cierta, o sea, eres también la persona que tu equipo está siguiendo en este camino, ¿no? No, yo sé que lo diría y lo digo, ¿eh? Cuando alguna vez Sí. alguien me pregunta, sí, si tengo un mal día, digo que tengo un mal día y creo que, o sea, las personas somos personas y no somos robots. Y si tú tienes un mal día, se va a notar de una manera o de otra. Entonces, ocultarlo no tiene mucho sentido. Di que yo también tengo la suerte de que yo siempre he trabajado con mis 3 socios muy de la mano y no es lo mismo gestionar una compañía apoyándote en 3 personas que apoyándote en nadie. O sea, para mí, lo más duro, que a mí no me gusta, es cuando tú tienes que hacerlo todo tú solo y cuando tú soportas todo el peso de la compañía. Eso se puede hacer insoportable. Y conozco mucha gente que ha tenido muchísimos problemas de salud mental por tener que gestionar y dirigir una empresa en absoluta soledad, sin tener socios ni nadie en quien apoyarse. Eso sí que es muy duro. Yo no es mi caso. Tú tienes 3 otros socios. ¿Cómo habéis conseguido porque evidentemente hay retos, ¿no? Con los socios también. O sea, podéis tener puntos de vista distintos, podéis decir, oye, a un momento dado yo quiero seguir creciendo y otros dicen, oye, quizás deberíamos, o sea, no sé, tener más dividendos y crecer menos para no tener que financiar nuestro crecimiento. Uh, Eso es Salen así. muchas cosas. Eso es así. Eso es. Bueno, yo creo que nosotros tenemos una relación muy sana porque mis socios y yo nos conocimos trabajando en una empresa. Es decir, no éramos amigos a nivel personal, Mm. nos conocimos trabajando y a raíz de esa relación laboral luego sí que ha habido y hay una amistad muy fuerte, pero es una amistad nacida del trabajo, que es diferente a que tú a tu trabajo te lleves a tus amigos. No es, Entiendo. no, no es lo mismo. Entonces nosotros ya nos conocimos trabajando. Entonces, como ya nos conocimos trabajando durante unos cuantos años, Ujú. ya sabías lo que podías esperar de los demás. Y yo con uno de mis socios ya tuve otra empresa antes de FLA 101, aparte de otras iniciativas y de otras empresas. Entonces ya sabíamos cómo funcionábamos, para que me entiendas. Entonces, Ujú. para nosotros ha sido una relación muy orgánica y muy natural. Pero También nos... también a lo largo de 10 años las personas cambian y pueden tener Sí, necesidades distintas, ¿no? así, Familias, ahora quiero más correcto. tiempo, antes Sí, estoy sí. dispuesto a trabajar 24 horas. O sea, esas cosas nos pasan. ¿Cómo Y lo eso ha pasado, gestionáis? y eso ha pasado. Bueno, pues yo te diría que con comprensión. O sea, yo soy el más mayor de los 4, yo soy el primero que tuvo hijos. Y por ejemplo, como bien dices, las personas a lo largo de 10 años de FLA 101, casi 17 años desde que trabajamos como equipo, pues hemos vivido, cambias, tú cambias. Tienes pareja, no tienes pareja, te mudas, tienes hijos, tus hijos van al colegio, no van al colegio, se ponen malos, tus padres enferman, o sea, te pasan 1000 cosas en la vida y tú vas cambiando. Pues yo creo que precisamente la ventaja de emprender con una determinada edad, o sea, yo cuando fundamos FLA 101 tenía 37 años, no era un crío, eh, te permite entender mejor esas situaciones y ser más comprensivo. O sea, cuando aquí ha habido personas que han tenido momentos duros en lo personal, la respuesta ha sido tómate el tiempo que quieras y cuando estés preparado para volver, vuelves y no hay ninguna prisa. Y se ha hecho eso, ¿eh? Y ha sido así. También porque sabes que esa persona cuando vuelva, como te conoces hace mucho y sabes cómo trabaja, sabes que cuando vuelva va a volver y te va a devolver con creces no lo que le has dado, sino lo que le has reconocido, que es Ujú. diferente. Entonces yo reconozco que estás en un momento difícil, tómate tu tiempo. A mí me pasó, o sea, para mí uno de mis mayores aprendizajes fue yo, cuando llevábamos 1 año, 2 años en la empresa, tuve un problema de salud muy serio y estuve muchos meses sin poder trabajar. Y durante ese tiempo mis socios se hicieron cargo de todo, empujaron y sacaron la empresa adelante y nunca, jamás me presionaron para volver en tiempo. Entonces, cuando yo volví, yo ya me encargué de devolver todo ese reconocimiento que ellos me habían dado. Y a su vez esa misma situación les ha pasado a algunos de ellos a lo largo de los años. Entonces, al final, las relaciones se tejen con el pasar del tiempo. O sea, algo que es muy común entre emprendedores y entre personas es que tú te conozcas, tú y yo nos conocemos hoy y te enamoras. Dices, madre mía, qué tío más brillante, quiero montar algo con él, quiero tal, y te tiras a la piscina con esa persona. Tú no conoces a esa persona. No la conoces muy poquito. Entonces, las relaciones necesitan tiempo Estoy y, totalmente de acuerdo y, contigo.
y necesitas que pasen cosas. Otra cosa es que tú y yo, que ya somos personas de cierta edad, pues pongas las cosas muy claras desde el principio y te atrevas a aliarte o a juntarte con alguien que no conoces mucho, pero con las ideas muy claras. Eso también te lo compro. Pero nosotros siempre hemos funcionado así, comprendiéndonos entre los cuatro, y no solo entre los cuatro, también eso lo haces extensivo al equipo. O sea, aquí en Flat ha habido personas que han vivido situaciones personales de todos los colores, como en cualquier empresa, y nosotros siempre hemos reaccionado, pues, oye, con comprensión, con cariño y buscando la mejor solución. Y nunca ha habido ningún problema, y yo creo que ese tipo de detalles son los que construyen relaciones duraderas, relaciones sanas y que te devuelven cosas pues bastante bonitas, porque al final en una empresa nos pegamos la mayor parte del tiempo. Esto es así. Entonces, ya que te vas a pegar la mayor parte del tiempo de tu vida trabajando, o mucha de tu vida trabajando, pues hazlo en un sitio en el que por lo menos te sientas, fíjate lo que te voy a decir, que por lo menos te sientas escuchado o considerado, reconocido, Hmm, hmm. porque vas a pasar muchas horas ahí. Sí, nosotros tenemos algo que nos funciona bastante bien con Xavi, que hace más de 15 años que trabajamos juntos y hemos vivido, como seguramente vosotros, altos y bajos. Es tener un espacio semanal donde charlamos. Bueno, Nosotros, mira, nosotros, fíjate que llevamos años juntos, nosotros lo hacemos 2 veces a la semana, ¿ves? los martes y los viernes. O sea, hoy hemos tenido esa sesión y los viernes esa sesión. Y luego cada trimestre hacemos una especie de retiro. Nosotros eh, también, sí. y aparte de eso, pues de vez en cuando comemos juntos y bueno, Sí, pero no solo los... Yo, por ejemplo, hoy me he ido a comer con 2 personas de mi equipo directo. Pues porque es la manera de ir tejiendo relaciones. O sea, tú no puedes hacer relaciones si tú te colocas en una pirámide jerárquica arriba del todo y nunca bajas abajo. sí, 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 estoy de acuerdo contigo, pero también entre fundadores parece evidente, porque quizás vosotros lo hacéis, nosotros lo hacemos, pero yo he conocido a personas que te dicen, mira, estamos aquí para curar, cada uno hace su cosa y tampoco tenemos que vernos muy a menudo, ¿sabes? Pero Bueno, esto a eso mí, es lo que hablábamos antes. Ese es otro modelo, pero no es el modelo que yo quiero para mí. yo tampoco. Yo necesito relaciones personales, además de las relaciones profesionales, ¿sabes? Mira, Y es, nosotros hacemos una cosa, seguro que tú lo haces, aunque lo llaman. Nosotros a veces hablamos entre nosotros de que tenemos la necesidad de vomitar. Es decir, esos son esos días que tienes que son una mierda, que todo ha salido mal y que necesitas decirle a alguien, vaya mierda de día que he tenido, qué asco, fíjate lo que me ha pasado, y durante 10 o 15 minutos te vacías sí, y sí, te quedas bien. Bueno, yo necesito gente que me tolere, que me permita hacer eso, igual que yo les escucharé a ellos, ¿sabes? totalmente. Entonces, bueno, es lo que te digo, no hay un único modelo, cada persona tiene que sentirse cómoda con el suyo. Sí, sí, pero efectivamente, pero creo que hay muchos problemas en empresas debido a las relaciones también de los fundadores y hay que cuidar esta parte porque puede ser, ¿sabes?, un fracaso de un proyecto porque las relaciones no van bien. De hecho, es uno de los mayores Pero si tienes problemas. problemas, pero si, mira, todos los problemas de cualquier tipo de proyecto, el 80% de los problemas de cualquier tipo de proyecto son problemas de comunicación, siempre. ¿Y cuál es el principal problema de comunicación? El principal problema de cualquier comunicación es no decir la verdad. O sea, es decir, yo pienso de ti que eres, no de ti, discúlpame, Sí, o sea, sí, quiero sí, no, decir, no. yo pienso de una persona que no puedo trabajar contigo y eres insoportable, pero cuando esa persona me lo pregunta a la cara, yo no le digo eso, le digo, a veces es difícil trabajar contigo, ¿Pero eh, qué le dirías tú? tal bueno, yo diría, me cuesta mucho trabajar contigo y me pareces alguien con el que no me entiendo. Y eso nos ha pasado, ¿eh? Eso nos ha pasado. Y en un momento dado, cuando tú no puedes trabajar con alguien porque tu forma de entender el trabajo o la vida es diametralmente opuesto, pues lo que tienes que hacer es separar tu camino. Y no es ningún drama. El drama es seguir juntos porque eso solo va a generar dolor, sufrimiento y mal rollo. Sí, Y si eres una persona civilizada, no es que, joder, si pasa en las parejas, o sea, no es, o sea, simplemente hoy no nos estamos entendiendo. Si no nos estamos entendiendo, vamos a decírnoslo desde el cariño y el respeto
y vamos a separar nuestros caminos, pero no sigamos para adelante con algo que es doloroso para todo el mundo. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo, aunque a veces cuesta. Hombre, claro que cuesta. Es otra cosa para la que nadie te prepara. O sea, pero es como prepararte, o sea, para la gente que está en pareja, es como prepararte para el día que le tienes que decir a tu pareja que no quieres seguir con ella. Nadie te prepara para eso. no, O sea, no, o sea, no hay un cursillo, ni hay ningún libro, ni hay ninguna fórmula. O sea, es una situación bastante fea y bastante totalmente. difícil. Ricardo, hay dos temas que me gustaría que abordemos. El primero es, vosotros o sea, tenéis mucho mérito porque tenéis un modelo que no es fácil de escalar, y no digo de crecer y de escalar, porque también no es un producto, ¿no? Necesitas a personas. Pero lo que me sorprendió muchísimo es que habéis autofinanciado, ¿no? Que ha sido bootstrapping desde el principio, que seguramente significa que al principio vosotros no os habéis pagado. Eso es. Sí. ¿Sabes? Es un poco, la palabra en inglés es muy guay, bootstrapping, pero parte del bootstrapping es no nos hemos pagado durante Eso algunos es. meses. Eso es. Y luego una de las dificultades de tu modelo es que los clientes, que en general van a ser cada vez más grandes clientes, no te pagan en el momento. Tú estás pagando tus equipos cada mes y ellos te van a pagar con varios meses, ¿no? Entonces hay un flujo de caja súper negativo. Así es. Básicamente, ¿no? Y cuanto Sí. más creces, más grande es el problema, que es una de las dificultades de tu modelo. ¿Cómo lo has solventado esto? Para que otras, o sea, hay miles de agencias y creo que esto es un problema para todas. ¿Cómo habéis conseguido crecer, Uh-huh. financiar? Sí. ¿Habéis encontrado formas de financiar sin tener que recurrir a capital riesgo? Porque no lo habéis hecho, de lo que he entendido. Habéis vendido, pero no habéis recurrido a capital riesgo. ¿Cuáles han sido las fórmulas? ¿Cómo lo habéis conseguido esto? A ver, vamos a empezar por el principio. Nosotros cuando montamos la empresa hicimos un ejercicio interno y nos reunimos y dijimos, bueno, ¿durante cuánto tiempo podemos aguantar sin cobrar nada? Uh-huh. ¿Vale? Un año. Ok, pues vamos a empezar a trabajar y si en un año no conseguimos ser autosuficientes, lo dejamos. Entonces, claro, tú en ese año te dejas la vida porque literalmente tus ingresos dependen de eso. Claro, también la seriedad con la que alguien se enfrenta a esto varía mucho dependiendo de su situación personal. Yo cuando empecé la empresa tenía 2 hijos. Entonces, si yo tengo 2 hijos e ingreso cero, bueno, imagínate la situación, ¿no? Ya. Entonces, O esto también tienes que hace... tener dinero de lado o tu pareja tiene que ayudar a financiar, en fin, pero Sí, mi pareja trabajaba, pero aún así, bueno, era una cosa arriesgada y tú, por supuesto, por lo hablas supuesto. lo hablas con tu pareja y tu pareja te dice, adelante, o sea, yo creo en ti, también es muy difícil hacer este tipo de cosas si no tienes apoyo en tu casa. Entonces te dice, tía, yo confío en ti, adelante. Pero claro, te pones una fecha límite, un deadline, ¿vale? Un año, bueno, y empiezas a trabajar. ¿Qué sucedió? Bueno, nosotros estuvimos 8 meses, o sea, al octavo mes ya nos pudimos pagar algo, ¿vale? Uh-huh. Desde el principio, claro, yo venía de ser el Head of Digital en una multinacional bastante grande y parte de mi trabajo era la administración presupuestaria, o sea, el cumplir con una serie de presupuestos y aprendí bastante en esa época de gestión presupuestaria y de finanzas, que yo creo que es el principal problema de la mayoría de los emprendedores, que tienen mucha ilusión, ya han leído muchas cosas, pero no saben hacer números. O sea, yo me he encontrado con fundadores de compañías de 50 y de 60 personas que no saben cuál es su EBITDA. Ojo, que no saben cuál es su Sí, EBITDA. O sea, yo no te lo voy a saben. ser sincero, esto no me deja dormir tranquilo. Entonces, no, pero es verdad, yo no duermo si no sé lo que, sabes, lo que estoy ganando y lo que estamos generando. En todos los proyectos donde estoy, cuando soy accionista, se recomiendo tener un PNL mensual. Y en los nuestros con Xavi, donde estamos los dos, tenemos esto, pero desde el momento uno. Yo quiero saber cuánto tengo en caja, cuánto puedo gastar, cuánto me está costando la empresa, porque si no, no voy a dormir. Pero yo creo que hay, o sea, yo recuerdo al principio de tener la empresa que yo me metía en las cuentas del banco todos los días para ver si nos habían ingresado los clientes, si había dinero, Claro. si no había dinero. Ahora afortunadamente ya no lo hago, ¿no? Pero bueno, empezamos así y luego lo que nosotros hicimos desde el principio es tener remanentes en caja, es decir, tener un cash flow amplio. ¿Cuánto de amplio? Bueno, pues tener
como mínimo en caja, bueno, Bill Gates lo dijo una vez, que tú deberías de tener 2 años de runway en tu flujo de caja, es decir, 2 años del dinero que necesitas para que la empresa funcione sin ningún tipo de ingreso, ¿vale? Nosotros nunca hemos conseguido eso porque es muchísimo dinero, Sí. pero desde el O sea, para principio... que entendamos, vosotros estáis facturando 22 millones, más o menos, has dicho. Significaría, No, he dicho que este año cerraremos cerca de 20 millones. vale, bueno, 20 millones. ¿Eso significaría que tendrías que tener 40 millones en caja? No, No. no, Para que la audiencia entienda, es no. Esto ¿cuánto se... tendrías que tener en caja? Hombre, si sigues la fórmula esta de Bill Gates, Sí. tú sacarías tus costes fijos mensuales, pues tus costes fijos mensuales por 24. Vale, 2 años. 300 personas a pagar, las oficinas, todo esto, por 2 Eso años, es, mensual por 2 años, por 24. Eso es. Nunca hemos conseguido eso, que quede claro. Pero esto es lo que te dice Bill Gates cuando Sí, habla yo de... creo que la media, había escuchado que la media en España es menos de 3 meses, para que nos hagamos también... La media es menos de 3 meses, sí. Por eso, cuando llegó el COVID, muchas empresas quebraron, porque no tenían un cash flow suficientemente sano. ¿Qué Entonces, dirías tú que una empresa debería tener? mínimo 6. Mm. Mínimo 6. Porque, o sea, es muy difícil que tú de la noche a la mañana pierdas todos tus ingresos, con lo cual no vas a estar 6 meses sin recibir ni un solo euro. Y es un periodo de tiempo lo suficientemente largo para que si hay un apuro real puedas buscar financiación o ciertos niveles de deuda, pero mínimo 6 meses. Claro, ¿qué sucede? Que tú al principio no puedes tener 6 meses. Eso lo vas construyendo poco a poco. Pero si tú generas el hábito en la empresa de tener un flujo de caja positivo y de tener runway, porque hay que decirlo en inglés, que suena mejor, y de tener ese flujo de caja, pues, ¿qué sucede? Pues que puedes acometer inversiones imprevistas o resolver problemas con mucha mayor agilidad. Mm. O puedes resolver el segundo problema que has dicho tú. Es decir, tú firmas un contrato con una empresa del IBEX 35 o con la administración pública, muchas empresas te pagan a 180 días. Esto significa que Pero tú eso durante... sigue en la actualidad, ¿te está pasando esto? Sí, claro. Y si trabajas con según qué tipos de empresas, los acuerdos y los contratos son así. O sea, tú intentas firmar siempre a Yo creo que 60. esto debería ser prohibido por ley. O sea, esto mata a las pequeñas empresas de un país. Por supuesto que las mata e impide que empresas que no tengan flujos de caja muy grandes accedan a según qué tipo de proyectos, porque tú estás financiando un proyecto costosísimo durante 6 meses. A ver, lo habitual, pues es 60, 90 días, pero aún así para muchas empresas puede ser un plazo de tiempo Pero muy largo. es muchísimo. Sí, Ya sí. 90 días, ¿te imaginas? O sea, es mucho. Entonces, 180 ni lo quiero pensar. A mí Pero escúchame, o sea, nosotros tenemos una tasa de impago muy baja, pero el sí, problema es es, lo el que problema, depende. La empresa que te paga 180 es lo que te va a decir que son grandes, que no vas a tener problema. es cierto, es así. Entonces, o lo puedes financiar con tus facturas porque son grandes y entonces puedes pedir a un banco, mira, hazme la financiación de estas facturas que voy a cobrar en 6 meses, me las das ahora, ¿no? El factoring, ¿no? O Sí, sí, de puedes cierta hacer manera. factoring, es una mecánica, sí. Yo no he tirado por ahí, yo he preferido tener, no, yo he preferido tener runway, porque al final es más sano, lo que pasa que también implica, bueno, pues que tienes que, para explicarlo a cualquier persona es como tener una pequeña hucha. Entonces tú vas metiendo en la hucha y vas ahorrando. Entonces nuestro modelo de gestión nunca ha sido gastar todo lo que hay en caja, todo lo contrario. Hay que guardar siempre de los beneficios de cada año, hay que guardar un porcentaje siempre, porque hay muchísimos imprevistos, que además tú no sabes cuáles van a ser. Ujú. Muchísimos imprevistos. O sea, aquí, por ejemplo, nos ha pasado de todo. O sea, yo me acuerdo una vez que hubo una fuga de agua y de repente se te joden 20 equipos informáticos. Y tú no puedes estar esperando semanas a que te los arreglen y el seguro te haga cargo. Tienes que comprar 20 equipos informáticos mañana, porque si no, no puedes trabajar. Pues como no tengas flujo de caja, eso no puedes hacerlo. Bueno, bien, vale, podrás hacer fórmulas de financiación, pero se trata de resolver los problemas rápido. Se trata de resolver los problemas bien. Pero insisto en lo que decía antes, cada empresa tiene su modelo de gestión. Nosotros, ¿dónde estamos cómodos? Pues es teniendo un runway de X meses de la compañía en el banco como flujo de caja y eso nos permite acometer pues muchas operaciones de manera en la que no tenemos que complicarnos la vida, pero eso se hace no gastando el dinero a lo loco. O sea,
yo he visto a gente que ha recibido rondas de financiación de unos cuantos millones y se ha fundido la mitad en los 6 meses siguientes haciendo un team building en Londres o comprando sillas de 500 euros. Pues Sí. chico, cómprate una silla de 100 euros y el team building no lo hagas en Londres, hazlo en Daroca o en Tarazona. ¿Sabes? Que no pasa nada, que es un team building igual de chulo, solo que en lugar de Londres lo estás haciendo en Aragón. Pero son tipo de cosas. Pero no significa que este modelo sea bueno y los demás sean malos. Significa que nosotros, como gestores, preferimos este modelo. Nos sentimos más cómodos en este modelo. Porque es un modelo en el cual tú puedes ¿No te solucionar ha las limitado en cosas. el crecimiento? No, ¿No? no, no. No, para nada. De hecho, te diría que al final es como una especie de... Es un incremental. O sea, si tú estás habituado a tener dinero en caja guardado en formato de runway, pues cuanto más generas, más tienes. Y eso te permite pues hacer otro tipo de inversiones y de movimientos de manera ágil. No, yo no creo que No. nos haya limitado. También nosotros hemos crecido. O sea, lo primero que tienes que hacer para crecer es conseguir una ocupación de los recursos de los que dispones. O sea, si tu volumen de ocupación de los recursos que tienes es del 70%, no pienses en crecer. Tienes que pensar en crecer cuando tus recursos están ocupados en un porcentaje alto. Y entonces lo que tienes que hacer es empezar a contratar gente para buscar nuevos proyectos. Sí, pero es un sinfín, ¿no? Porque Es la un sinfín, dificultad sí. de vuestro negocio es cada vez que ganas clientes tienes más equipos y por poco que pierdes clientes ya se pone un poco problemático. Claro, pero por eso lo que tienes que hacer es algo que poca gente hace, que es cuidar muy bien a los clientes que ya tienes. Ya. O sea, mi foco no es tanto ganar clientes nuevos como crecer en los clientes que ya tengo, que es mucho más rentable, cuesta mucho menos esfuerzo y te suele dar bastante más satisfacción que estar constantemente buscando clientes nuevos. Esto es como cuando tú eres ya cliente de Vodafone y el descuento se lo dan al nuevo y no te lo dan a ti, que llevas 20 años Bueno, siendo cliente de esto Vodafone. lo siguen haciendo todos, ¿eh? Lo sé, pero que te quiero decir que nosotros, por ejemplo, como compañía, siempre hemos apostado por modelos de relación largos. La mayoría, o sea, cada año, el 80, no te sé decir el dato exacto, pero cada año el 80 y pico por ciento de nuestros clientes son clientes que ya eran clientes hace 18 meses, no un año, hace 18 meses. Entonces nosotros sostenemos el crecimiento en los clientes que ya tenemos. Por supuesto, perdemos clientes como todas las empresas y ganamos clientes nuevos, pero el modelo tiene que ser el acompañamiento, el crecimiento, la confianza, que es algo que cuesta construir, pero que una vez que has construido suele ser muy duradero. Estar constantemente captando clientes nuevos a la vez que se destruyen clientes antiguos es agotador, es agotador. Sí, pero es Te- lo que y te- pasa en muchas agencias, ¿eh? Porque Sí, claro, pero por eso muchas agencias, pues cuando llevan unos años, acaban o cerrando la persiana o se quedan en un flat de verdad, se quedan en una línea plana y no crecen, o yo qué sé, o acaban encontrando otras fórmulas, o cambian el modelo de negocio y se van a hacer otras cosas, o hacen lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su modelo. muy interesante. Ricardo, ¿cómo impacta la inteligencia artificial en vuestro mercado? Y cómo lo veis vosotros? ¿Es un reto? ¿Es una oportunidad? ¿Qué va a cambiar en tu mercado de agencias la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que cualquier persona que trabaje en esto tiene que tener una mentalidad de adaptación al cambio grande. Y la inteligencia artificial no es más que el último gran elefante que ha entrado cambiando las reglas del juego a muchos niveles, ¿no? Nosotros usamos la inteligencia artificial en las diferentes áreas en las que trabajamos, pero no desde el año pasado, sino desde hace tiempo. Yo recuerdo que el primer proyecto que hice gordo con Machine Learning fue en 2008. Sí, porque 2008. estás más en la parte de datos. Lo que ha cambiado mucho es que hoy cualquier persona de tu equipo puede utilizar inteligencia artificial versus antes quizás era una tipología Sí, sí. de, de, No, de, de tus empleados, de tus equipos, que era más de datos, ¿no? de algoritmos y cosas así. Lo que pasa es que sí. ahora mismo cualquier persona lo puede utilizar desde 12 a 75 años. Sí, pero una cosa es que cualquier persona la pueda utilizar y otra muy diferente es que cualquier persona la pueda utilizar bien, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, mi foco de trabajo con la IA es la parte generativa de vídeo y de imagen.
O sea, a mí me gustan mucho todo lo que tiene que ver con el deepfaking, me preocupa mucho por un lado, y a la vez me gustan mucho las IAs generativas de la capa visual, porque yo vengo del mundo visual. Entonces, Bueno, el año pasado tuviste a Midjourney y estos tipos de herramientas que han mostrado una capacidad increíble y ahora estamos entrando este año en la parte de video. De hecho, OpenAI lo acaba de sí. anunciar, ¿no? Pero Efectivamente. mira, nosotros cómo lo usamos. Nosotros hace unos meses lo primero que hicimos fue un hackathon de inteligencia artificial dentro de la compañía. Entonces, 40 personas de todas las áreas nos juntamos para analizar y trabajar con diferentes herramientas de IA, de las que hay en el mercado, para valorar cuál de ellas podíamos introducir en nuestros flujos de trabajo estándar, qué ahorros nos supondrían, qué costes tendrían, qué servicios nuevos podríamos ofrecer al cliente. Entonces, nosotros ya lo utilizamos como parte de nuestro día a día. O sea, la Compártenos generación. lo que ha salido de este hackathon. Bueno, pues por ejemplo, Herramientas, flujos, costes, ¿qué puedes hacer con clientes? mira, la capa más interesante para mí a día de hoy es todo lo que tiene que ver con el tratamiento de datos, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el clustering y tal, pero eso no es nuevo, eso ya se podía hacer hace muchos años. Ujú. Digamos que es la principal capa de uso de la inteligencia artificial desde hace tiempo, ¿vale? En la parte generativa, bueno, pues al final todo lo que son actividades de marketing, creatividades, generación de ideas, campañas, etcétera, todo esto puede hacerse con gran parte del trabajo puede hacerse con IAs o puede agilizarse con IAs. O sea, muchas veces una idea de campaña de una IA, y esto ya es triste decirlo, pero es cierto, una idea de cómo hacer una campaña de marketing por una IA a veces está mejor hecha que la que ha hecho una persona. Tiene más sentido, es más sensata, ¿vale? Y luego hay cosas que agilizan los procesos. Por ejemplo, nosotros en recursos humanos la utilizamos de dos maneras. O sea, hay profilings que te pueden hacer herramientas de inteligencia artificial que determinan la idoneidad de un candidato a un puesto y te debo decir que con una precisión increíble. Y luego, por ejemplo, en la parte interna, todo lo que tiene que ver con evaluaciones de desempeño, valoraciones 360, definición de planes de carrera, todo eso, si tus datos están estructurados e introducidos en un sistema, la inteligencia artificial de algunas herramientas es capaz de decirte, esta persona que ha demostrado habilidades en estos campos, deberíamos de hacerle este plan de formación. Entonces, todo esto no es algo que tú no hicieras con personas, pero es algo que se hace de una manera mucho más ágil. Entonces, la capacidad de respuesta es mucho mayor. Exactamente igual con los contenidos, con las capas visuales, etcétera. O sea, yo creo que hay varios tipos de uso. Y luego hay herramientas. Hay herramientas que, por ejemplo, cogen un prototipo visual y te construyen una maquetación en CSS o te lo transforman en un HTML. Hay herramientas que a la inversa cogen un HTML y te lo transforman en una capa visual. Hay herramientas que simulan el comportamiento de un usuario en un contexto de interfaces. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conocer todas estas herramientas y luego, en principio, aplicarlas a tus procesos. Si te ayudan, ¿eh? Si te ayudan y si te sirven. Aplicarlas a tus procesos. Pero no, me parece mala idea crear procesos propios solo para utilizar herramientas de IA. O sea, yo creo que a día de hoy estamos en un momento en el que lo interesante es, yo tengo estas necesidades en mi compañía, crear contenidos, crear imágenes, maquetar, generar código, hacer QA, ¿vale? Hacer validaciones de código. Ujú. ¿Qué herramientas de IA hay en el mercado que solucionen esto? Estas 5. Prueba las 5 y de las 5 que hayas probado para cada cosa, quédate con aquella que te dé un mejor ratio coste-retorno, ¿vale? Pero la aplicas en procesos de cosas que tú ya hacías. Conforme las IAs vayan creciendo y vayan teniendo otro tipo de capacidades, entonces sí que crearemos procesos o sistemas específicamente pensados para IAs o para aplicaciones de IAs, cosa que seguramente pasará, pues, por ejemplo, con las Vision Pro. Ujú. O sea, a raíz de la llegada de las Vision Pro, sí que seguramente, bueno, nosotros es lo que estamos trabajando, sí que seguramente empezarás a trabajar en flujos de diseño pensados para las Vision Pro. Pero ese es el siguiente paso. Para mí, un primer paso en cualquier compañía es vamos a conocer el ecosistema de inteligencia artificial a nivel de herramientas y luego, si quieres, a un nivel más profundo, cómo funciona la propia IA, redes neuronales, etcétera. Y conociendo eso, vamos a ver cómo podemos incorporar herramientas que mejoren la productividad en diferentes capas. Entonces, al final es hacer el mismo trabajo de una manera más eficiente. Ujú. Y una vez hecho eso, ya nos vamos a innovar. ¿Qué es innovar? Oye, vamos a ver cosas que se pueden hacer con IA fuera de los procesos que ya tenemos en la compañía
y vamos a ver si tiene sentido crear un servicio, crear un nuevo proceso, investigar por aquí, meter horas. Y en eso estamos nosotros ahora mismo. Y tú tienes alguien que mira esta parte, cada uno organiza, o sea, ¿cómo lo gestionáis internamente? Nosotros internamente lo que hacemos es un trabajo de grupo, o sea, no hay un especialista o un grupo de especialistas en IA. Nosotros en nuestro trabajo entendemos que todo el mundo tiene que saber de IA, en mayor o en Todo el menor mundo. medida, pero todo el mundo, en mayor o en 300 menor medida, personas tienen que saber de ella. tienen que saber algo de IA, sí, sí. ¿Qué sucede? Que las personas de recursos humanos se han especializado en las IAs que están enfocadas a, pues a procesos de selección, análisis de candidatos, todo ese tipo de cosas. No, a ellas no les voy a pedir que sepan de Midjourney, No, sí, no. pero, pero me No, no, pero entiendes, ¿no? A lo que... decíamos que ellos también tienen que entender de ella. Lo interesante que estás diciendo es, quiero conseguir que toda mi organización en su campo sepa de ella, ¿no? O Ese es sea, el que objetivo. Sí, sí, lo ves como no puedo tener gente que no sepa de ella correcto. indirectamente. Pero es que yo creo que si te dedicas a esto, no puedes tener gente que no sepa de IA. Igual que no puedes tener gente que no sepa de datos. Igual que no puedes tener gente que no sepa de marketing. Si no sabes de IA, no sabes de marketing, no sabes de datos, no sabes de diseño, no te dediques a esto y dedícate a otra cosa. Mm. O sea, tú has elegido trabajar en un sector o en una actividad en la cual parte fundamental es aprender todos los días. Todos los días. Yo no hay año en el que no haya tenido que aprender 20 o 30 cosas nuevas. Yo hace 2 años no sabía ni lo que era Midjourney ni había oído hablar jamás de esto. No sabía lo que era un GAN, que es el tipo de algoritmo que se utiliza para generar un deepfake. No sabía muchas cosas, pero es que es lo que a mí me gusta de mi trabajo, porque me Sí, permite mantenerme mentalmente activo. O sea, a mí tener un trabajo en el que todos los días hago lo mismo que el día anterior, que es lo que hacía hace 5 años, me parece horroroso. A mí. entiendo. Pero si tú trabajas en esto, Pero conseguir que toda tu organización, bueno, ah, ahí tiene que ver el fit cultural. Tú en realidad, a nivel organizativo, las personas que están en una organización, la razón de que sigan en una organización o de que estén en una organización, principalmente es el fit cultural. Si a ti una organización de fuera te paga muchísimo más dinero, te vas a ir, pero no te quedarás en esa organización si no hay fit cultural. Entonces, entiendo, es verdad. el encaje cultural es la clave. Vuelvo y luego acabamos, pero cuando has hablado de profiling, he Sí, visto que algo en tu cara que era en plan, ostras, estoy flipando con lo que estamos viendo, ¿no? Profiling de candidatos que vosotros tenéis ahí una mecánica de fichar a personas. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué habéis hecho que ha dado resultado? Cuéntanos un poco. bueno, por ejemplo, nosotros trabajamos con Bitterbit. No tengo nada con ellos, ¿eh? O sea pero por ejemplo, es una herramienta de recursos humanos que me parece muy interesante. Usamos Bitterbit, usamos Personio, usamos HRider. Entonces, por ejemplo, Bitterbit tiene unos informes que se generan de los candidatos a partir de inteligencia artificial y son sorprendentemente precisos. Porque al final, aunque no nos guste, las personas somos bastante básicas y nos movemos todos por los mismos drivers, las mismas emociones, los mismos puntos. Entonces, bueno, tiene aplicaciones muy, muy interesantes y te da un informe, digamos, de idoneidad de cómo esa persona va a encajar en tu compañía precisamente por ese fit cultural. Por los valores y todo. Es Sí, ese tipo de Vitrbit, cosas. el primer software de reclutamiento con inteligencia artificial. O sea, es el que estáis usando. Sí, nosotros trabajamos con Bitterbit, sí. Pues esto funciona muy bien. Bueno, y así otras muchas aplicaciones, ¿no? ¿Hay algunas más Entonces, que nos puedes dar? Ya que no. pues, por ejemplo, déjame pensar. Venga. Así mismo. Déjame pensar porque, bueno, aquí hay muchas. ¿Eh? Por ejemplo, HRider construye evaluaciones de desempeño y hace valoraciones de la misma manera. Ujú. Eh, Hay herramientas, ¿cómo se llama esta? Eh, Que si no es en recursos humanos, no pasa nada. ¿Eh? Las que ves que estáis usando. yo, yo soy un fan enorme de Midjourney. O sea, yo soy usuario de Midjourney desde hace ya bastante tiempo. Además, Midjourney es de pago desde hace ya bastante tiempo. Sí. Yo soy un gran fan de Midjourney y de ChatGPT de pago. Y es curioso como si tú entrenas al algoritmo, o sea, tú entrenas a ChatGPT en roles de conversación para tener conversaciones como si estuvieras hablando con una persona, muchas veces te da ideas
muy interesantes. Por ejemplo, las imágenes que hemos utilizado en el último proyecto que hemos lanzado, nuestro propio, se han hecho con Midjourney. ¿En qué Y proyecto eso dices? bueno, hemos lanzado un e-commerce que son camisetas para profesionales digitales. Entonces ¿Cómo se llama? Ya que... se llama, se llama modas101.com. Vale. Modas 101 porque es un homenaje a las tiendas de barrio, porque aquí en los años 70 y 80 la mayoría de las tiendas de moda se llamaban Modas Puri, Modas Paqui, Modas Pepi, Modas Lucy, Modas Alfonso o Modas Apellido. Entonces lo hemos Pero no llamado es así. para Entonces, todo el mundo, es solo para vosotros. Ok. no, es para todo el mundo. Ah, vale. Porque, no sé, vale, ok. Moda 101, ¿no? Sí, moda. ¿Con, con números o...? Sí, como nuestro nombre, modas101.com. Vale. Entonces, eso es una tienda que vende camisetas para profesionales digitales. O sea, tú eres UX, pues ahí tienes una camiseta de UX. Todas las camisetas están basadas en logos de bandas de rock y la mayor parte de la capa visual de algunas de las cosas que ves ahí, pues está hecha con Midjourney. Muchas de las ideas de presentación de producto están hechas con ChatGPT. Entonces, ¿son cosas que podríamos haber hecho personas? Por supuesto que sí, pero seguramente hubiéramos necesitado bastante más tiempo. Esa es la diferencia. No es que te haga el trabajo sin hacer nada, también hay que trabajar bien el prompting. Por ejemplo, hay una web muy interesante, Ujú, si os gusta estos de la IA, que se llama Promptmanía. ujú. Entonces, promptmanía.com es una web que te da, digamos, sistemas para generar prompts para diferentes IAs generativas, Midjourney, Stable Diffusion, etcétera. Y te ayuda a entender los parámetros, ¿no? Aparte de la propia documentación oficial. Y luego hay una web que a mí me encanta que se llama There's an Eye for That. Hay una inteligencia artificial para eso. Esta me encanta .com. también. Entonces, There's an Eye for That, yo la sigo desde hace muchos meses y es muy curioso porque cuando la empecé a seguir, me parece que había 3.000 o 30.000, no recuerdo el número exacto, pero había 30.000 herramientas de inteligencia artificial y a día de hoy hay 100.000. O sea, que es que cada mes salen 1.000 cosas, entonces es imposible estar al día de 1.000 cosas. Pero, por ejemplo, en ese proyecto, Sí. mucho del tratamiento visual para eliminar fondos de las imágenes, que es un shooting de fotografías, todo eso se ha hecho con IA. O sea, no has borrado el fondo de 200 imágenes utilizando en Photoshop como hacíamos antes, el lazo, seleccionando, cortando, no, te lo ha hecho una inteligencia artificial. Entonces, ese es el gran campo de aplicación hoy. Agilizar los procesos de tu compañía. Por eso te digo, primero investiga lo que hay e incorpóralo a los procesos de tu compañía. Cuando hayas hecho eso, piensa en innovar, haz el planteamiento al revés. ¿Qué cosas hay en inteligencia artificial que yo puedo utilizar para construir un proceso nuevo o un servicio nuevo partiendo de esta IA? Pero para mí el ejercicio sano sería ese. Muy bien. Oye, súper interesante. El e-commerce es modas101.com. Eso es. Con tu acento suena precioso. No sé si es una broma o cómo me lo debo tomar esto. No, hombre, el acento es catchy, es como el acento, es como el acento italiano. O sea, el italiano, el francés son como el español, ¿no? Italiano, francés, español son lenguajes de amor. Te agradezco las palabras, Claro. Ricardo. Bueno, vamos a pasar al final, porque yo me lo estoy pasando súper bien contigo y estoy aprendiendo, o sea, que fantástico. ¿Qué tipo de emprendedor eres tú? ¿De los que se despiertan durante la noche cuando tienen cosas en mente o duermes súper bien y el día siguiente gestionas tus problemáticas y duermes de un tirón? Perdona, que no te he oído bien al principio, si me puedes Sí. repetir la pregunta. ¿Eres el emprendedor que se despierta durante la noche a las 4 de la mañana pensando en lo que va a pasar el día siguiente o lo que tiene que gestionar? ¿O tú duermes de un tirón? Poco importa lo que está pasando en la compañía y el día siguiente te despiertas y ya gestionas lo que hay que gestionar. A ver, yo soy una persona normal y corriente y como una persona normal y corriente, cuando algo me preocupa mucho no duermo bien, pero ¿Mm? eso puede ser cualquier problema que está teniendo mi hijo o un problema de la empresa. O sea, no es yo no soy un workaholic, para que me entiendas. Creo que hay que tener vida. O sea, no. em,
trabajo mucho, pero no soy un workaholic, que para mí son dos cosas diferentes. El workaholic solo piensa en trabajo. Entonces hay unos espacios que para mí son sagrados y hay que eliminar. Entonces yo por lo general duermo bastante bien, me duermo muy rápido y muy profundo, pero claro, cuando tengo una preocupación del tipo que sea, pues no duermo bien, pero el 95% de los días duermo estupendamente. Y me tomo las primeras horas de la mañana. Te iba a preguntar, cuando te despiertas por la mañana, Sí, ¿qué miras? yo suelo mirar, lo primero que hago mientras desayuno es mirar la agenda Sí. para ver qué reuniones tengo, con qué tipo de personas tengo que hablar. Y cuando tengo mirada la agenda, suelo dedicar la primera hora a revisar mails, organizarme el día y entonces me guardo en la agenda espacios para trabajar. Me los suelo dejar preguardados para que no me ocupen la agenda. Yo intento cada día dejarme entre 2 y 4 horas sin ningún tipo de reunión, ni llamada, ni nada, solo para poder trabajar. Y al arranque de la mañana haces esto y luego tienes reuniones, ¿es esto? Generalmente sí. O sea, intento que todas las mañanas tener desde las 8 de la mañana por lo menos 2 horas libres, pero lo habitual es que el resto de la mañana sean reuniones, o bien internas, o bien con cliente o viajes. O sea, mi trabajo a fin de cuentas es sencillo de decir, difícil de hacer. Mi trabajo es analizar situaciones y problemas, tomar decisiones y tejer relaciones. Ese es mi trabajo. Ujú. Y en torno a esas tres cosas, yo básicamente cada día me pego hablando un montón de horas con muchísima gente, bien por escrito, bien por videoconferencia como estamos tú y yo ahora, bien en persona. Pero suelo hacerlo de esta manera. E intento terminar la jornada laboral pública, es decir, no tener reuniones ni interacciones de manera con otras personas a las 6 de la tarde. Intento. A veces lo consigo, a veces no. Si trabajo a partir de las 6 de la tarde ya es cosa mía, porque no he podido llegar a tiempo, porque me faltan unas cosas por hacer, etcétera. Pero intentas no hacerlo. Intento no hacerlo. No siempre lo consigo, pero También intento depende no de hacerlo. a qué hora por la mañana arrancas, porque si me dices no, arranco a las 4 de la mañana, pues No, yo no soy del club de las 5 de la mañana, no. Yo me levanto a las 7:30, que me parece una hora bastante razonable. Durante bastante tiempo, sobre todo cuando estás arrancando la empresa y te sometes a ti mismo a unos niveles de sobreesfuerzo que no son sanos, yo durante mucho tiempo me levantaba a las 5 de la mañana, pero no porque quisiera, sino porque quería sacar tanto trabajo que o metía muchísimas horas o no podía. Pero también te digo que es un ritmo que no es sano, no es sostenible y te va a costar la salud. ¿cuánto Es- tiempo tú crees que esto es aceptable? Porque al final todos los fundadores hemos pasado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podemos estar así, ¿no? De Mira, muy enfocados. yo te he hablado antes de un problema de salud que tuve, te voy a hablar de otro. O sea, a mí en un momento dado, hace unos años, cuando estábamos arrancando la empresa, me salió dermatitis por estrés. Ujú. Entonces, esto significaba que la cara se me llenaba de unas manchas enormes, que era una reacción de la piel al estrés, a la ansiedad. Y hubo un día que me miré al espejo y decía, hostia, porque además es una cosa que te afecta mucho. Cuando tú tienes una erupción en la piel y la tienes en una zona que no está a la vista de todo el mundo, pues bueno, no te gusta, pero lo puedes llevar. Pero cuando tienes una mancha enorme aquí en la cara o una raya, te afecta. O sea, eso no le gusta a nadie, te afecta. Y yo me acuerdo que esos días me miraba y decía, hostia, es que no vale la pena. Es que no vale la pena. O sea, lo mal que lo estoy pasando, no vale la pena. Y yo creo que ese día dije, hasta aquí, hasta aquí. Pero ¿qué has Eso sí, cambiado? bueno, Porque pues por el ejemplo, estrés lo puedes seguir teniendo, ¿sabes? Más clientes, más equipos. bueno, pues he cambiado en el aceptar que hay cosas que no van a salir bien y que no voy a poder hacer nada para cambiarlas y que tengo que aceptar que hay cosas que no van a salir bien y que el que yo meta 5 horas más cada día trabajando no va a hacer que se arreglen. He aceptado que yo tengo que trabajar cada día en pocas cosas pero hacerlas muy bien y que otras cosas o las delego o no se van a poder hacer con urgencia y no vivir torturado por ello. Es que hay gente que dice, hostia, es que tengo 100 emails, tengo que responder a los 100 emails. Yo a veces, para que te hagas una idea, Jan, yo a veces recibo 150 emails y abro 20
porque no tengo tiempo de abrir los otros 130. Y sé que si es algo urgente, esas personas me llamarán o me mandarán un WhatsApp o me buscarán otras formas. Y lo vivo con naturalidad porque soy una persona y no soy un superhombre y no puedo llegar a todo. Entonces tienes que aceptar que tienes límites y vivir con esos límites de una manera ordenada. No querer llegar a todo porque eso te va a matar, literalmente te va a matar. Entonces, yo desde que metí este freno de mano, pues vivo bastante mejor. Sí, es verdad que la aceptación y no pensar que como emprendedor tenemos que llegar a todo y que no es súper importante. O sea, Es que tienes que aceptar que no puedes. Es que es insano. Además, arrastras a los tuyos. Es decir, yo llegaba a mi casa por la noche y mi familia estaba cenando y yo estaba trabajando. Es que eso es insano. Es que no es sostenible. O sea, Sí, ese pero nivel. ¿sabes lo que pasa? Que tú has dicho algo que he escuchado varias veces y que es que buscáis la calidad. Cuando eres muy exigente con el trabajo que haces, con la calidad de lo que entregas a tus clientes, es complicado ¿sabes? De también, o sea, hay que delegar evidentemente, ¿no? Pero es que tu nivel de exigencia en general puede ser muy elevado. O sea, Lo, aceptas difícilmente que las cosas no estén a un cierto nivel de exigencia, ¿no? ¿No te ha pasado lo- así esto? sí, sí. No, bueno, lo veo así y no. Quiero decir, yo lo que acepto es que puedo hacer pocas cosas con ese nivel de calidad. Entonces me centro en hacer pocas cosas. No pretendo ocuparme yo de todo. O sea, yo creo que un gran enemigo de la escalabilidad es querer ser tú el que lo hace todo. Entonces tú tienes que hacer crecer a tu equipo y las capacidades de tu equipo para que absorba gran parte del trabajo que hasta ahora haces tú. Y no hay otro secreto. Lo que pasa que es un proceso que todos no sabemos, pero hasta que lo vives en primera persona no lo pones en marcha. Y que necesitas personas muy válidas, muy crack también. Bueno, o tener gente cerca que a lo mejor no es tan válida, pero que va aprendiendo contigo. Tiene capacidad. Tienes que tener de las dos cosas. O sea, esto es como, a mí no me gusta el fútbol. He jugado muchos años al fútbol, pero no me gusta el fútbol comercial, el fútbol de primera división. Pero en el fondo los equipos que funcionan bien, da igual en el fútbol o en cualquier otro deporte, por hacer el símil, son un equilibrio de perfiles diferentes entre sí. O sea, tú no puedes tener en un equipo de fútbol 11 jugadores que piensan en el lucimiento personal o que son súper técnicos. Necesitas de esos y necesitas también a Pablo Alfaro o a David Navarro o a Ballesteros, que eran defensas centrales que te metían un codazo y te reventaban y te reventaban medio cuerpo. Entonces, tiene que haber una combinación de todo. Y las empresas son lo mismo. Tiene que haber una combinación de todo equilibrada. Cuando el equilibrio se rompe es cuando tienes un problema. Es verdad. ¿Cuál es el éxito para ti? El éxito para mí es poder disponer de mi tiempo libremente y decidir yo qué hago con él. Y lo consigues. En muchos, cada vez más. Qué bien. En muchos momentos sí. Hace unos años no. ¿Y Ahora sí. Vender a Indra es un éxito o no? Sí, claro que lo es. Es un éxito, yo te diría, que no ha conseguido nadie en nuestro sector. O sea, es así. Es un IBEX 35, es una operación aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es la tecnológica más grande de España, una de las 100 más grandes del mundo. No hay ninguna compañía como nosotros que haya hecho esto antes. O sea que claro que es un éxito. Y muy grande. Y esto te resuelve tu problema de dinero en tu vida. No, porque yo creo que trabajando nadie se hace rico. Entonces, entonces no me lo resuelve porque no se ha hecho, no ha sido la razón principal. La razón No principal ha digo sido, que sea una razón. Digo, con esto ya o sea, puedes decir, oye, no voy a tener un problema de dinero en 2 años, ¿sabes? eh, no, ¿No te dices esto? no, 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 O porque no sí, vas a no, tener problema. Ok. no, o sea, a ver, es que no es así, no es ¿No? así, no. Oye, ¿dónde te puede contactar las personas que te quieren contactar, aunque han entendido que ya recibes 140 y que respondes a 20 y que habrá que
reintentar, aunque la verdad es que con nosotros has respondido rápidamente, o sea que muchísimas gracias. A ti. A ver, lo más fácil para contactar conmigo a día de hoy es LinkedIn. O LinkedIn, depende de cómo lo queramos pronunciar, ¿vale? Pero es LinkedIn. Yo creo que es lo que más utilizo a nivel profesional y a ver, yo intento responder a todo el mundo, lo que muchas veces no se puede. Es que es así de sencillo. Y yo, perdóname lo que voy a decir, pero si yo tengo que escoger entre responder a 40 personas en LinkedIn o pasar una hora con mi hija, pues prefiero pasar una hora con mi hija. No te entiendo. Pero a veces podemos hacer dos cosas, que no digo que hay que responder a 40 personas en LinkedIn, que seguramente tendrían que darnos una herramienta de IA dentro de la mensajería que va a llegar y que será más sencillo de responder, pero... Hay que alcanzar el equilibrio y el equilibrio es lo más difícil en cualquier aspecto de la vida. Me quedo con esto con el final porque es muy bonito. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Nada, a ti y a todas las personas que nos han escuchado por soportar esta hora, estas casi 2 horas. Si habéis llegado hasta el final, sois unos titanes y tenéis toda mi admiración, mi respeto y mi cariño y 1000 millones de gracias. Y el mío. Muchísimas gracias.